Listo, profe. Bueno, entonces a mí me tocó guiar el protocolo. Cordial saludo para todos. Mi nombre es Germán Hernández, profesor adscrito al Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial y he sido designado por la Dirección de Área Curricular de Ingeniería de Sistemas e Industrial como delegado para coordinar la presente sustentación. Siendo las 2:02 de la tarde, damos inicio a la sustentación pública del proyecto de tesis de doctorado en Ingeniería de Sistemas y Computación titulado Efficient Non-Parametric Neural Density Estimation and its Application to Outlier and Anomaly Detection, elaborado por el estudiante Joseph Alejandro Gallego Mejía y dirigido por el profesor Fabio Augusto González Osorio, adscrito al Departamento de Ingeniería de Sistemas Industrial. La Dirección de Área Curricular de Ingeniería de Sistemas Industrial agradece a los jurados calificadores por su participación y a quienes nos acompañan en esta ocasión. Son ellos los profesores Liliana López Klein, profesora del Departamento de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia, Raúl Ramos Pollán, profesor de la Universidad de Antioquia, Edgar Eduardo Romero Castro, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de la CE Bogotá, y quien les habla, Germán Hernández, del Departamento de Ingeniería de Sistemas Industrial de la CE Bogotá. La sesión está dividida en dos actividades, las cuales permitirán evaluar el proyecto de tesis de doctorado y evaluar su candidatura al doctorado en Ingeniería de Sistemas y Computación. La primera actividad corresponde a la sustentación del proyecto de tesis de doctorado y la segunda al examen de calificación doctoral. A continuación se explica cómo se desarrolla cada actividad. La sustentación del proyecto de tesis. José Alejandro tendrá 30 minutos para realizar su presentación. Desde ese momento, en este momento, de activar el micrófono y compartir la pantalla. Para los demás participantes deben silenciar sus micrófonos y apagar cámaras. El coordinador anunciará al estudiante cuando el tiempo haya concluido. Yo le aviso un par de minutos antes cuando vayan 25 minutos y al final. Sesión de preguntas. Tan pronto como Joseph Alejandro haya terminado la presentación, se inicia la sesión de preguntas. Solo los jurados y el estudiante pueden intervenir. Al final de la sesión de preguntas, el profesor Fabio González tendrá la oportunidad de participar si así lo desea. Deliberación. En ese momento los jurados deben desconectarse de la reunión, luego serán invitados por parte de uno de los integrantes de la dirección a una reunión alterna. Los jurados deliberarán y registrarán en el acta de sustentación pública indicando el argumento, la calificación del proyecto de tesis doctoral y el aprobado o reprobado con las observaciones del caso. Los jurados se conectarán de nuevo a la reunión principal y uno de ellos comunicará al estudiante y su director la calificación del proyecto de tesis. Al final de esta actividad se iniciará la sesión del examen de calificación así. El examen de calificación es una actividad académica cuyo objetivo es que el estudiante demuestre que tiene los conocimientos y capacidades suficientes para continuar con sus estudios de doctorado y ejecutar el proyecto de tesis. Esta sesión se basa en las preguntas que previamente han remitido los evaluadores al estudiante y que cubren las áreas temáticas de las líneas de investigación del proyecto y aquellas preguntas adicionales que los evaluadores consideran relevantes. Los evaluadores juzgarán si los conocimientos demostrados por el estudiante en el examen de calificación son suficientes y adecuados para desarrollar la tesis de preguntas. Joseph Alejandro dará respuesta a las preguntas enviadas previamente por cada uno de los evaluadores, además de las preguntas adicionales que se consideran relevantes. Solo los jurados pueden intervenir en esta parte. En este momento, Joseph Alejandro debe activar audio y video y los demás participantes deben silenciar sus micrófonos y cámaras. Deliberación, igual que en la sesión anterior, nos llaman a una sesión aparte y nos regresan. Y igual que la sesión anterior, se le regresa a la sesión pública y se le comunica la decisión al estudiante. Siendo las 2:05, le damos paso a Joseph para que comparta la sesión y comience su presentación. Gracias a todos y bienvenidos. Bienvenido, Joseph Alejandro. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias. Bueno. Dice entonces, el proyecto, como ya lo dijo el profesor Germán, es Efficient Non-Parametric Neural Density Estimation and its Application to Outlier and Anomaly Detection, con el director Fabio Augusto González y mi nombre es Joseph Gallego. Primero, quiero dar una breve introducción sobre en dónde se enmarca el trabajo. Entonces, hay dos áreas importantes en donde se enmarca el trabajo. La primera es estimación de la densidad y la segunda es detección de anomalías. Estimación de la densidad
Es un área súper importante en estadística que tiene múltiples aplicaciones en distintas áreas del conocimiento y que además puede ser usado para resolver tareas de detección de anomalías. Dentro de estimación de la densidad hay una tarea muy importante que la conocemos como Kernel Density Estimation. Esta es una herramienta que utilizamos en estimación de la densidad de manera no paramétrica para resolver un número de tareas considerables e incluso en tareas de detección de anomalías. Estas herramientas se pueden resolver, el Machine Learning ha utilizado herramientas tanto de estadística como KDE para resolver algunos de los problemas y obviamente Anomaly Detection es una de las tareas importantes a resolver cuando hablamos de aprendizaje a partir de datos. Neural Density Estimation es una de las nuevas áreas que ha estado en boga y que ha estado en el estado del arte y en los últimos años ha tomado bastante fuerza por lo que es importante pues, también para nuestra aplicación y obviamente para utilizar las redes neuronales con su poder de extracción de características. Para esto, entonces, la idea principal de esta tesis es llegar a construir un algoritmo que se va a enmarcar en Kernel Neural Density Estimation y la idea es que pueda resolver tareas de detección de anomalías. Primero voy a empezar un breve repaso de lo que es la estimación de la densidad, definiendo lo que es la función de densidad de probabilidad, la cual es la probabilidad de caer en un cierto rango dado la variable aleatoria. En este caso, cuando hablamos de estimación de la densidad, nosotros queremos estimar esa función de densidad de probabilidad a partir de datos. Entonces, normalmente nosotros tenemos dos enfoques principales para hacerlo. Uno lo conocemos como paramétrico y otro como no paramétrico. Entonces, esta estimación de la densidad se puede utilizar para diferentes aplicaciones, como lo son el clustering, como lo es el análisis espacial, la superresolución de imágenes, como lo son el balanceo de bases de datos, el procesamiento de imágenes, la clasificación semisupervisada y aplicaciones como el texto a voz. Entonces, dentro de este Density Estimation, una de las principales herramientas la conocemos como Kernel Density Estimation. Esta es un método que es no paramétrico para estimación de la densidad. No asume realmente nada a partir de la densidad, más allá de que sea suave. Y bueno, lo podemos ver aquí en la parte de abajo. Es realmente esto, tenemos una función de kernel, que es una función que nos mide la similaridad entre los datos, generalmente va a ser métrico, si hablamos de un producto punto que es semidefinido positivo, y en este caso realmente el KDE va a ser una suma de cada uno de los puntos de entrenamiento, que son estos X sub I, por el punto que nosotros queramos predecir. Este es un método que se basa en memoria. Yo en el entrenamiento no hago nada más, sino guardar cada uno de los datos y cuando ya llego a predicción, utilizo todos los datos para poder predecir. Esto hace que Kernel Density Estimation tenga algunos problemas que los voy a decir a continuación. Aquí en la parte derecha pueden ver una imagen, la parte gris que ven abajo, es la función de densidad real de dos gaussianas y podemos ver diferentes kernels que podemos utilizar con Kernel Density Estimation. Entonces tenemos diferentes estimaciones. Por ejemplo, el azul que ven acá abajo, que está aquí abajo, es por ejemplo el kernel gaussiano. En este caso estamos utilizando 100 puntos para estimar la función de densidad. Uno de los kernels más utilizados y es en el que pues, se basa gran parte de lo que estamos haciendo hoy en día es el kernel gaussiano. Es realmente muy parecido a lo que tenemos como una función normal. Entonces simplemente depende de la distancia y es una exponencial de esa distancia. Dentro de los problemas que tenemos dentro de Kernel Density Estimation, entonces uno de los primeros problemas es que es ineficiente por lo que les contaba ahorita. Entonces necesitamos guardar todos los puntos de entrenamiento para poder predecir un nuevo dato. Otro de los problemas que se informa en la literatura es que no trabaja muy bien en altas dimensiones y nosotros experimentalmente lo hemos comprobado.
Y a nuestro modo de ver, uno de los problemas grandes hoy por hoy con el surgimiento de las redes neuronales y pues realmente con los métodos que son diferenciables, el problema de Kernel Density Estimation es que no es diferenciable. Entonces, como ya les contaba, vamos a tener dos problemas. Por un lado, vamos a tener un problema de memoria. Si tenemos demasiados datos de entrenamiento, vamos a tenerlos que guardar todos. Entonces, en un problema en el que hablemos de miles de millones de datos, pues va a ser difícil porque vamos a tener que guardar todos esos datos. Además, cuando vayamos a predecir, pues él va a ser lineal en el término de los datos. Quiere decir que necesitamos todos los datos de entrenamiento para predecir un nuevo dato. Entonces, aquí es otro de los problemas de Kernel Density Estimation. Entonces, como les contaba, hay una nueva área que se basa en Neural Density Estimation y es utilizar redes neuronales para estimar la densidad de probabilidad y en la función de densidad de probabilidad. Y en este caso, hay dos principales enfoques en la literatura. El primer enfoque es lo que se conoce como Normalizing Flows. Es uno de los enfoques desde hace 6 años con una tesis que se realizó sobre Normalizing Flows con lo que se conoce como MADE, y el modelo que se conoce también como modelos autorregresivos, en donde voy a tener un autoencoder variacional y voy a poder extraer la función de probabilidad a partir del autoencoder. Entonces son dos formas que se están trabajando hoy en día en Neural Density Estimation, y pues lo que se ha mostrado es que estos métodos tienen unas buenas capacidades para trabajar en altas dimensiones. Una vez terminado entonces esta parte de Density Estimation, la siguiente parte importante, y lo elegimos ya que Anomaly Detection se define teóricamente realmente a partir de la función de probabilidad de densidad de los datos. Y entonces ahí en ese caso, realmente en Anomaly Detection, uno lo que define son en dónde se enfocan los datos y cuál es la función de probabilidad de esos datos. Y normalmente cuando hablamos de detección de anomalías, pues hablamos de estimar una función de probabilidad. Por eso lo elegimos, por eso les vengo a contar algo de detección de anomalías. Entonces acá lo primero que hay que hablar es que una anomalía pues es una observación que se desvía del normal de los datos, algo muy parecido a lo que vemos acá, que vemos todo el conjunto de datos muy cercanos y puntos que están como alejados de la mayoría de datos. También se le conoce en la literatura como outlier, como novelty detection, también como anomaly detection. Más adelante daré una explicación un poco más al detalle. Y otros términos como inusuales, como irregulares o atípicos. Se puede utilizar técnicas supervisadas, no supervisadas y semisupervisadas. Y digamos que hay como 5 tipos de anomalías que digamos que más adelante en una respuesta a una de las preguntas del examen daré más detalles, pero son 5 en total. Uno que lo conocemos como un punto anómalo, podemos tener lo que se conoce como un grupo anómalo, otro que se conoce como un punto contextual anómalo y otro que se conoce como un grupo anómalo contextual. Y con el surgimiento de las redes neuronales hay 2 nuevos que se agregaron al estado del arte, que es lo que se conoce como low level o de bajo nivel, que es una anomalía de bajo nivel, o las anomalías de alto nivel semántico. Esto más adelante voy a dar una explicación, entonces no me voy a detener en este punto. Aplicaciones a la Anomaly Detection hay muchísimas. Hoy por hoy ha tenido un impacto gigante y se está desarrollando muchísimo, incluso aplicaciones como, bueno, en la medicina obviamente se trabaja muchísimo, pero por ejemplo hoy en día se están creando normas, tanto en Estados Unidos como en Europa, para que los algoritmos, por ejemplo, para conducción de automóviles, tenga que tener un algoritmo por debajo de detección de anomalías para poderlo usar. Esto con la razón de darle confianza al algoritmo y para darle confianza obviamente también a las autoridades. Entonces hay muchas aplicaciones, hablamos de detección de anomalías, hablamos de detección del fraude, hablamos de supervisión de video, hablamos de series de tiempo, de daños en industria, de máquinas y en sensores. Hay un survey que es donde se basa esta gráfica, es un survey del año 2021, que nos ha parecido muy interesante tanto a Fabio como a mí. Entonces se conoce como a Unified Review of Deep and Shallow Anomaly Detection.
y en él se definen dos vertientes, dos ejes. Entonces el primer eje lo conocemos como el modelo, de dónde viene el modelo para detección de anomalías. Entonces podemos tener modelos que se basan más en clasificación, como lo son el One Class Support Vector Machines, modelos que se basan en kernels también como el SVDD, modelos que se basan en redes neuronales que van a ser profundas, como lo son las OCE o las One Class Neural Networks, redes neuronales de una sola clase. Por otro lado, vamos a tener lo que son los modelos probabilísticos. Ahí vamos a encontrar Kernel Density Estimation, que es precisamente en uno de los que se basa, en lo que basamos nuestra tesis. Tenemos modelos como histogramas, como la métrica de Malahanovis, y también encontramos los métodos de normalizing flows dentro de los modelos probabilísticos. Dentro de los modelos de reconstrucción, entonces vamos a encontrar PCA, vamos a encontrar K-means, vamos a encontrar lo que son los variational autoencoders, que pues tienen algo de probabilístico y tienen algo de reconstrucción, y por último los que están asociados a la distancia, como lo es K-means neighborhoods. Entonces, bueno, ya dando esta iniciación, voy a pasar a la segunda parte de la presentación, que es el problema. Entonces, hay varios pues, retos que encontramos en la estimación de la densidad, que para nosotros todavía podemos seguir aportando desde nuestro conocimiento, y es que nosotros necesitamos modelos que sean eficientes y escalables, ¿cierto? Pero no solamente esto. También es importante que yo pueda tener modelos que sean simples, porque hay veces que los modelos muy complicados vamos a necesitar o muchos datos o vamos a necesitar demasiado tiempo para poderlos entrenar, o van a ser difíciles de poder entrenar. Entonces esas son cosas que debemos de tener en cuenta. Lo tercero es cuál es la habilidad para reproducir buenas estimaciones. Cuarto sería cómo integramos eso con modelos de Deep Learning. No solamente sirve con que sea simple como KDE, pero que no nos sirve para poderlo integrar a un modelo de Deep Learning y, por ejemplo, hacer un modelo end-to-end en donde yo pueda entrenar completamente toda la red. Y pues para nuestro caso, nosotros nos va a interesar que sea bueno para detección de anomalías. Eso va a ser muy importante para nuestro trabajo. Entonces, aquí les presento una tabla donde tenemos los aspectos primeros que le estamos evaluando en los algoritmos. Entonces, primero, que no sean de memoria, ya que pues, vamos a tener el problema de la eficiencia del método. Vamos a tener que sea un modelo simple, que la dificultad de entrenamiento sea sencilla, que sea un modelo que pueda obtener la estimación de la densidad, que sea diferenciable y que pueda servir para anomalía detection. Entonces hay tres enfoques principales que hemos estado evaluando a partir de la densidad. Nosotros queremos evaluar la densidad. Entonces primero tenemos Kernel Density Estimation. Entonces en este caso, ya como hemos dicho, Kernel Density Estimation es un modelo simple, ¿cierto? No es difícil de entrenar, pero pues es basado en memoria y además no es diferenciable. Neural Density Estimation, por su lado, pues cumple con las anteriores, pero es bastante difícil de entrenar. Personalmente, los últimos años he estado trabajando muchísimo con estas redes y realmente no es de todo sencillo entender cuáles son los parámetros, cuáles son los rangos de esos hiperparámetros, cómo los debo entrenar, y todavía yo creo que ahí queda bastante por decir de los modelos de Neural Flows y también los Variational Autoencoders. Y por último, las redes adversarias pues tienen el problema de que no nos definen una estimación de la densidad explícita, ellos la hacen implícitamente. Entonces, bueno, nuestra ideal método, que es lo que nosotros pretendemos hacer, se cumpla con lo demás y pues que pueda estar a la par con los modelos del estado del arte. Entonces, nuestra hipótesis son dos realmente, esas hipótesis. Entonces, el primero es que es posible construir realmente este modelo eficiente de modelo de densidad que combine tanto KDE como la flexibilidad y la integrabilidad de los modelos de redes neuronales. Y nuestra siguiente hipótesis, que va muy ligada porque realmente lo estamos tomando como un problema añadido. O sea, es decir, queremos probar ese modelo que nosotros construimos de densidad y que sentimos que hablar de anomaly detection tiene mucho sentido, ya que el problema en sí de anomaly detection se define a partir de una función de distribución de probabilidad. Entonces, nuestra segunda hipótesis es que efectivamente podemos utilizar este algoritmo que construimos para anomaly detection y pues mejorar o estar a la par del estado del arte.
Hay dos paquetes de trabajo que van a estar ligados pues, a las hipótesis, uno que están ligados a la estimación de la densidad, otro que están ligados a la detección de anomalía. Entonces hablamos de que podemos diseñar efectivamente el método, que ese método va a ser posible integrarlo también con el estado del arte, con Deep Learning, y que la aproximación que vamos a obtener pues, es buena y que podemos estar a la par con estado del arte. Por el lado de Anomaly Detection, entonces queremos probar esos nuevos métodos de estimación de la densidad y ver si podemos utilizar esto como un bloque para construir modelos que sean más profundos tal vez y ver si podemos resolver de una mejor manera el problema de detección de anomalías. Tal vez uniendo esto, tal vez con un autoencoder, tal vez con un variacional autoencoder o algo de este estilo, o incluso una GAN. Entonces, nuestro principal objetivo es desarrollar un método no paramétrico de la estimación de la densidad que sea eficiente, que sea integrable con otros frameworks de aprendizaje profundo y que pueda resolver la tarea de anomaly detection. Eso es nuestro principal objetivo de la tesis. Los objetivos son 4, entonces nosotros nos basamos en paquetes de trabajo. Cada uno de esos objetivos va a estar ligado a un paquete de trabajo. Entonces el primero es diseñar un método que no sea memory based, que no sea de memoria, que sea eficiente para calcular kernel density estimation, que podamos evaluar la eficiencia del método y compararlo contra el estado del arte. Queremos proponer un nuevo algoritmo de detección de anomalías basado en este nuevo algoritmo de estimación de la densidad y queremos evaluarlo en tareas de anomaly detection o detección de anomalías. Entonces, la metodología, como ya les conté, se basa en 4 paquetes de trabajo. El primer paquete de trabajo va a ser la estimación de la densidad. Aquí haremos algunas actividades, ellas están ligadas a este paquete de trabajo. Entonces, primero revisaremos el trabajo previo, diseñaremos el método que es como Kernel Neural Density Estimation y evaluaremos diferentes estrategias de entrenamiento para este nuevo algoritmo. Las entregas en este primer paso sería poder tener ya el método eficiente de Kernel Neural Density Estimation y un paper de conferencia. El siguiente paquete de trabajo sería la evaluación del método. Entonces lo que queremos acá es revisar formas eficientes de Kernel Density Estimation y también de Neural Density Estimation y mirar si nos podemos comparar contra el estado del arte, generar todo el experimental setup, todo el diseño experimental y obviamente evaluar nuestro nuevo método en este diseño de experimentos. ¿Cuáles van a ser los entregables en esta etapa? Van a ser 2. Una es el reporte técnico de la evaluación experimental y el segundo va a ser un paper de conferencia. El tercer paquete va a estar centrado en Anomaly Detection. Entonces, en este caso, nos interesa diseñar este nuevo algoritmo de detección de anomalías y ver si también podemos integrar algo de aprendizaje profundo para hacer lo que es extracción de características con un algoritmo de redes neuronales profundo. En este caso, nuestro interés es ver si podemos obtener estos 2 nuevos algoritmos, uno que esté basado totalmente en la densidad y otro que esté integrado con Deep Learning. Por último, el último Work Packages o el último paquete de trabajo va a ser la evaluación sistemática ya en la tarea de detección de anomalías. En este caso debemos hacer todo el diseño experimental, el diseño de la ejecución experimental, los resultados y análisis y reportar resultados. Aquí el entregable va a ser un paper de journal con el nuevo algoritmo para Kernel Neural Density Estimation, utilizando el nuevo kernel. Bueno, en el schedule, entonces, bueno, la programación realmente está basado para 4 años y medio. Ya he adelantado algunas cosas hasta este momento, que es lo que les vamos a dar a continuación. Cada uno son los paquetes de trabajo, como les conté anteriormente, y pues está dividido tanto en actividades como en entregables. Entonces, en estos últimos 10 minutos les voy a contar qué es lo que se ha avanzado a partir del trabajo que hemos hecho junto al profesor Fabio. Entonces, lo primero es hablar del nuevo método que conocemos como
Density Matrix Kernel Density Estimation. Entonces, esto es un método que es una aproximación eficiente de Kernel Density Estimation. Ahí vamos a hablar de algo, es un método que no está basado en memoria, es decir, que yo entreno, pero ya una vez que entreno, simplemente capturo unos parámetros dentro del modelo y ya me olvido de los datos de entrenamiento, no los necesito más, solamente voy a utilizar los datos de prueba. Es diferenciable, esto tiene una ventaja gigante y es que ya lo podemos unir a métodos de deep learning o de aprendizaje profundo. También existen dos métodos, dos formas de optimizar este método. Una es que es sin optimización, o también podemos utilizarlo haciendo stochastic gradient descent o gradiente descendente. Está basada en dos ideas principales, que es lo que conocemos como random Fourier features. Más adelante, tal vez en el examen, daré unas ideas principales de lo que es random Fourier feature y también sobre la idea de density matrix para representar lo que es la probability density function. Nosotros ya hemos estado probando entonces el algoritmo. Entonces lo primero que hay que decir es que esta imagen, como lo ven aquí arriba, vemos primero lo que es vemos un ejemplo de juguete, que es una espiral. Vemos cómo KDE es capaz de obtener la función de densidad a partir de los datos, pero DMKDE, que es el nuevo método, también hace un muy buen resultado, por lo menos cualitativamente. Entonces, aquí a la derecha podemos ver cuáles son los tiempos que tiene cada uno de los métodos. Tenemos una parte que es el tiempo de entrenamiento y el tiempo de prueba. En el caso de KDE, vamos a necesitar, no necesitamos hacer nada realmente, simplemente guardar los datos. Él va a ser lineal en el caso del número de entrenamiento, pero en el caso de DMKDE, en el entrenamiento, nos vamos a basar en N, obviamente en el número de datos de entrenamiento, pero para la prueba realmente no va a depender del número de datos de entrenamiento. Entonces, el error en la parte izquierda, como ya les contaba, hay una parte que lo conocemos como Random Fourier Feature, que es algo importante dentro de nuestro framework de trabajo, y hay algo que lo conocemos como el número de características de la Random Fourier Feature. Entonces, este número, a medida que va aumentando, el error va disminuyendo, va a ser un hiperparámetro que nosotros debemos controlar dentro de nuestro modelo. Y algo muy interesante, y es lo que muestro aquí a la derecha, es que realmente este es el número, aquí se entrenaron, se está prediciendo sobre 10.000 datos y se varía el número de datos de entrenamiento. Como es de suponer, cuando ya tenemos, por ejemplo, 10.000 datos, pues KDE tiene un peor desempeño que el método propuesto, y cuando llegamos, por ejemplo, ya a 100.000 datos, vemos que KDE pues tiene un tiempo que va a empezar a ser prohibitivo en la mayoría de aplicaciones. Ya estamos hablando de 20 segundos para predecir un solo dato. Y si esto hablamos que esto es un algoritmo que está, por ejemplo, en la red y está prediciendo, pues sería prohibitivo y no lo podríamos utilizar. DMKDE versus KDE, entonces esa es otra prueba que hicimos. Recordemos que les hablaba de KDE tiene un problema al aumentar las dimensiones. Entonces lo probamos en un ejemplo de juguete en el que tenemos una mixtura de gaussianas. Entonces en una sola dimensión podríamos hablar de 3 gaussianas. En 2 dimensiones elevamos 3 al número de dimensiones, entonces 3 a la 2, estaríamos hablando de 9 gaussianas, como las ven dibujadas acá. Y este problema, cada vez que aumento una dimensión, pues se multiplica por 3 el número de modas. Llegando a 3 a la 10, con modas, 59.000 modas tendríamos. Entonces, un problema bastante complicado, incluso así no sea KDE, es un problema que no es nada sencillo, pero lo que nos damos cuenta es que el problema, KDE sí es capaz de trabajar en las dimensiones, pero va a necesitar muchos datos. ¿Cómo lo estamos mostrando acá? Entonces, la diferencia con KDE es que DMKDE, el método que estamos proponiendo, no necesita tener todo el conjunto de entrenamiento. Entonces, cuando yo voy a predecir, en este caso, pueden ver que yo puedo tener incluso 5 millones de datos de entrenamiento e igual pueda seguir teniendo un muy buen desempeño. Entonces, lo importante acá y el problema que tiene KDE es que no podemos utilizar el número correcto de datos de entrenamiento como si lo podríamos hacer, por ejemplo, en un modelo de red neuronal convencional.
Eso fue un trabajo que se hizo con Juan Felipe Osorio Ramírez. El profe Fabio fue el director y yo el codirector. Él es estudiante, fue estudiante de estadística de la Nacional. Y ese fue un trabajo que se presentó en el simposio de estadística en el que mostrábamos cómo el nuevo método, estábamos comparando DMKD, que es nuestro método, contra una versión rápida de KDE. Entonces hay versiones rápidas de KDE que se han estado trabajando en el estado del arte, que se basan en hash o se basan en árboles, se basan en estructuras de datos o en árboles, y mostramos acá que este es el tiempo del eje X y el eje Y es el error medio, y mostramos que nuestro método pues lo hace mejor que otros métodos del estado del arte. ¿Listo? Entonces podemos ver nuestro método en general lo hace mejor, y pues aquí lo que estamos variando realmente son las Random Fourier Feature que hablábamos anteriormente. También lo hemos probado en otro que es Density Estimation Using Deep Generative Neural Network. Esto es un paper, nos estamos comparando contra un paper de 2021, es un paper muy reciente, es muy buena revista, es una de las revistas mejores de Estados Unidos, se llama Proceedings of the National Academy of Science, y es un método que está basado en redes adversarias, se llama Round Trip. Este método pues, lo hace muy bien. Son métodos, son bases de datos de juguete. Tenemos aquí el que veíamos anteriormente de las modas, tenemos acá una estrella, tenemos una espiral, y pues vemos que el método de nosotros, que es de MKDE, pues lo hace suficientemente bien, por lo menos de forma cualitativa. Ya por último, hemos estado haciendo experimentación de preliminar de Anomaly Detection. Esto es para unas bases de datos de juguete. Esto es Scikit-learn. Entonces, Scikit-learn, ellos entregan unos métodos para hacer detección de anomalías. Normalmente son métodos panditos, son métodos shallow, y en este caso podemos hablar de lo que es, qué pena con ustedes. Entonces hablamos de lo que es Rows Covariance, hablamos de lo que es One Class Super Vector Machines, hablamos de lo que es Isolation Forest y lo que es Local Outlier Factor. Los últimos dos que vemos acá son los métodos que hemos generado. Uno es sin optimización, otro es optimizando. Entonces son dos formas de optimización que tiene el método. Y como podemos ver, al menos en esta aproximación que es de juguete, pues se puede ver que lo hace bastante bien. Digamos que al menos acá en este, que es una sola moda, está siendo capaz de capturar bien cuál es la moda de esta gaussiana. Aquí hay dos gaussianas. Entonces, por ejemplo, Support Vector Machines tiene algunos errores, ¿cierto? Rows Covariance, pues hace acá como un óvalo, ¿verdad? En cambio, Ya pues se quedan un par de minutos. perfecto, gracias. Y vemos que DMKD lo hace bastante bien. Y en el último vemos que tenemos dos gaussianas, son dos gaussianas con diferente desviación. Esta tiene una desviación un poco más corta, esta tiene una desviación más grande, y vemos que también es capaz de hacerlo. En las dos lunas también es capaz de hacerlo, y bueno. Entonces, ¿qué trabajo tenemos preliminar? Hay tres trabajos en este momento, uno que ya está publicado, yo fui coautor con el profesor Fabio, se llama Learning with Density Matrices and Random Fourier Features. En este paper pues mostramos el método y mostramos algunas ideas preliminares. Hay un paper que ya está para subir, que lo conocemos como Neural Density Estimation Using Density Matrix and Random Fourier Features, y hay un trabajo en progreso que es este que les muestro, que es de detección de anomalías, en donde nos vamos a comparar no solamente con métodos Pando, sino también con métodos de Deep Learning del estado del arte. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias y pues nada, espero si hay alguna pregunta. Bueno, vamos a abrir la sesión a preguntas. Vamos a arrancar en el orden que está en el protocolo. Profesora Liliana, ¿tiene alguna pregunta? Buenas tardes. No, la verdad no tengo ninguna pregunta adicional. Me pareció muy, muy buena, muy concisa la presentación. Profesor Raúl Ramos, ¿tiene alguna pregunta?
Hola, buenas, sí. Bueno, muy buena presentación, muy concisa igualmente. Un poquito, tengo varias preguntas, pero no sé si va a haber otro. Habláis del examen después, no entiendo muy bien si las Se hago pueden ahora. hacer acá algunas preguntas y otras en el examen o dejarlas todas para el examen, como quiera. Vale. No sé qué diferencia hay. Casi prefiero hacerlas todas juntas después, pero no sé. Bueno, perfecto. Profesor Eduardo, ¿alguna pregunta sobre la presentación? Hola, buenas tardes. Bueno, yo tengo una duda filosófica que me carcome las entrañas. Yo no sé si la pregunta es tonta o realmente es muy difícil, pero a ver si entendí. Digamos, las aplicaciones grandes del trabajo es la estimación de la densidad y luego la detección de outliers. Y a mí hay una cosa que me queda difícil y entender, y es que el outlier por definición es ese pedazo que casi nunca se puede predecir con una PDF. Entonces, ¿no suena como contradictorio estar diseñando algo que se supone que hace las dos cosas? Ok, profe. Entonces, en el estado del arte lo que se define es que normalmente, pues teóricamente lo que uno hace con anomaly detection es que yo asumo que hay una probabilidad de densidad dada por los datos, que es inerte a los datos, y lo que yo trato de hacer generalmente en anomaly detection es, yo defino un tau, yo hallo esa probabilidad, y lo que yo digo es, a partir de un tau que yo defino, a partir de ese tau, si es menor a esa probabilidad, yo digo que ese punto es un anómalo. Normalmente, claro, yo diría, oiga, pero pues puede ser que el anómalo venga realmente de otra función de probabilidad, pero realmente ese es el trabajo que se hace en anomaly detection y esa es la forma en cómo se aborda. Ok, gracias. Gracias por la explicación, porque mi pregunta, porque no la hice en el cuestionario que mandé, pero es que me sirvió ahorita viéndote hacer la presentación. Las redes neuronales son, pues, digamos, casi que aproximadores perfectos. Funcionan muy bien cuando uno tiene un gran número de datos. Y entonces, ¿cómo usa uno una red neuronal de esas para aproximar algo que pasa rara vez? Y lo digo porque como las aplicaciones que yo manejo son médicas, y en particular esa que usted dio la superresolución, si hay algo en lo que las redes neuronales han fracasado en los últimos años, es justamente en predecir esa relación de baja resolución con alta resolución en algunas aplicaciones médicas, imágenes médicas. Entonces, mi pregunta concreta es, en todo esto que nos has mostrado, ¿esas redes neuronales son arquitecturas que ya existen? ¿O ustedes están diseñando sus propias arquitecturas para adaptarlas al problema? Ok, entonces hay una arquitectura realmente, que es esta, que va a ser la arquitectura que se va a encargar de hacer la predicción de la probabilidad. Entonces esto yo lo puedo integrar a otras arquitecturas, pero lo puedo usar solo. Entonces nosotros ya lo hemos usado solo y funciona bastante bien. Por ejemplo, si lo queremos utilizar para clasificación o si lo queremos utilizar solamente para aproximación de la función de distribución de probabilidad, lo podemos utilizar también. Entonces ahí no hay ningún problema. Claro, lo Cuando otro... tú dices sola es que tú defines, yo qué sé, el número de de capas, si hay rel o no, si, en fin, todos esos parámetros de una red tú lo estás haciendo. Claro, lo que pasa es que esta red como es aquí sí solamente son 3 capas realmente. Es una capa de random Fourier Vale. feature, es una capa de normalización de esa random Fourier feature y es una capa simplemente donde hace la estimación a partir de la matriz de densidad y ya. Son solamente esas 3 capas. Esa es la red y esa red se puede entrenar o puede no entrenarse. En el caso en el que no se se puede entrenar por gradiente descendente o puede no entrenarse por gradiente descendente. Entonces, cuando yo lo entreno sin gradiente descendente, simplemente lo que hace es una suma, realmente una suma es una aproximación por sumas, y ella simplemente entrena y con eso es lo que yo voy a empezar a predecir. Entonces, Vale, muy bien. Pues yo no sé si pasamos a la sección de, yo que sé, ahora vienen las preguntas, ¿no? sí. Yo preferiría dejar mis preguntas para cuando me muestres las respuestas de las que te hice, porque Perfecto. justamente el tema de Fourier es algo que me intriga. De una. Mucho. Lo único que agrego adicional es que obviamente yo puedo coger esta misma red que te muestro ahí, que son de 3 capas, y la puedo agregar
y eso lo vamos a mostrar ahorita con la respuesta del profesor Raúl, que la puedo agregar a una capa más grande, o sea, puedo coger, por ejemplo, una convolutional neural network, o un autoencoder variacional, o un autoencoder, o una GAN incluso, y puedo poner esta capa como última. Eso lo vamos a ver ahorita, en las respuestas a las preguntas. Ok, vale. Bueno, yo solo tengo una pregunta ahí que me surgió ya en la presentación porque me contesta algunas de las preguntas que yo había enviado. ¿Por qué el KDE no tiene sensibilidad a las dimensiones? Le da a uno la impresión que no solo es sensible al número de datos de entrenamiento porque los guarda y cada vez que va a predecir los usa todos, ¿cierto? Para los M. Y en la que ustedes plantean, que es la Matrix versión de KDE, se vuelve algo que ya no necesita los datos de entrenamiento para producir, sino que guarda una descripción basada en los kernels, digamos, en el calculado, y ya con esa información codificada es capaz de predecir, pero da la impresión cuando vuelvo hacia a la transparencia donde presentaban la comparación de las dos complejidades, da la impresión de pronto en la anterior, de que fuera insensitiva antes, en la transparencia anterior donde están las complejidades. Da la impresión de que el KDE fuera no sensible a dimensión. ¿Y es el caso o no es el caso? Sí, no, KDE es sensible a la dimensión. Entonces, ¿y en qué orden? Porque el de ustedes es cuadrático en el de entrenamiento. ¿En qué orden es sensible a dimensión en el caso de... Ya. Lo que pasa es que aquí, esta dimensión de acá realmente no es la dimensión de los datos, realmente la dimensión de los random Fourier feature. Entonces, normalmente esa dimensión uno la pone, es un hiperparámetro. Entonces, normalmente cosas que han mostrado que tienen buenos resultados es entre 500 y 2000. Entonces, normalmente este D no es el número de dimensiones, sino que es el número de random Fourier features que yo elijo. Entonces, ese, digamos, llamémoslo R. Y si tuviera la D de la dimensión de los puntos, ¿de qué orden es? Realmente no tiene, en este caso sería... Porque digamos... No va a depender realmente lo que va a necesitar es hacer una multiplicación producto-punto de cada dato con ese espacio de dimensión de D, pero realmente, y cada D realmente no varía. Pero pareciera dar la impresión ahí que, digamos, uno puede decir random Fourier features es algo que me compacta información bajo ciertas propiedades de simetría. Y pues yo, dependiendo de cuántos Fourier features pongo, pues más me aproximo o menos me aproximo a la matriz de kernel completa, que de pronto no la puedo tener porque incluso puede ser infinita, ¿no? Sí. Pero digamos, potencialmente está en ese orden. Entonces uno diría, pues yo puedo irme a la dimensión del espacio de features, si es finito, pongámosle una dimensión K o lo que fuera. El límite es que yo no tendría más características de Fourier que las K si fuera finito, y en el caso infinito, pues sí, siempre es una aproximación finita. Pero pareciera que ahí depende de ese. Dice, el límite de ese D, pues parece ser el espacio, lo máximo que podría llegar a tener es tener esas. Entonces, parece que implícitamente dijera, oiga, sí depende del espacio, de la dimensión del espacio. Claro, aquí ya es de llegada y no de salida, ¿no? Sí, aquí no dependemos realmente del de salida, dependemos el de llegada. Y claro, obviamente, lo que mostramos acá, por ejemplo, en el lado izquierdo, acá en la imagen, como te das cuenta, lo que podemos ver es que a medida que yo voy aumentando el random Fourier feature, la aproximación se vuelve mejor. Y por ejemplo, ya cuando llegamos a algo del estilo de 1000, 2000 random Fourier feature, ya la aproximación prácticamente lo que uno podría estar pensando acá es que como esas nuevas características que yo estoy muestreando realmente no me están agregando nada de información. Pero el KDE sí es implícitamente sensible a la dimensión. Claro, cuando uno dice los puntos, está diciendo tengo que guardar n por el número del espacio de dimensión de entrada. Porque, digamos, ahí en tiempo y en operaciones le va a depender de cuántos puntos tengo y cuántas coordenadas tiene ese punto, porque me va a tocar hacer el número de operaciones. Entonces uno tendría n por la d del espacio de entrada, y aquí uno tendría el DKD diciendo n por el d, que es el espacio de salida aproximado, ¿cierto? La matriz
matriz kernel que uno tendría ya por D cuadrado, porque la aproximo por una matriz de tamaño D cuadrado, donde la matriz de kernel tiene tamaño n cuadrado, ¿no? Si la calculara completamente, la matriz de kernel tendría tamaño n cuadrado, porque solo tengo producto de n puntos por n puntos, ¿cierto? Lo que pasa, profe, es que recuerda que acá realmente nosotros no hacemos la matriz de kernel, nosotros aquí realmente hacemos es una suma, pero realmente para cada punto nosotros no necesitamos la matriz de kernel. Nosotros realmente lo que necesitamos es la suma de cada punto, producto punto, con el punto que yo quiero estimar. Entonces este es un nuevo punto de entrenamiento, de prueba. Y yo tengo todos mis puntos de entrenamiento. Yo aquí no calculo la matriz de kernel cuadrada, sino que lo que yo calculo es realmente cada puntico, cada X sub I, que es mi conjunto de entrenamiento, lo multiplico producto punto por el nuevo punto que me llegó, y eso le hago una suma ponderada y ya está. Eso y esa es mi aproximación, aproximación del nuevo. O sea, yo necesito la matriz de kernel. Bueno, esa era una curiosidad ahí, como cuál era la sensibilidad de los dos métodos respecto a eso. Eso ya me queda claro que era algo que me quedó ahí en la presentación. Listo. Ya con eso aclarado sobre la presentación, yo creo que como ya todos están de acuerdo, entonces pasamos a la sesión de calificación de la presentación del proyecto de tesis y regresamos a hacer las preguntas del examen de calificación. Muchas gracias. La asistente nos envía el enlace ¿nos lo envía a correo o no lo envía? Si nos lo envía al correo, ¿cierto? Sí, profe, ya lo envié. O sea, perdona, esto es, ahora nos tenemos que conectar a otro lugar con Alejandro. Por correo una sesión donde vamos a discutir en privado los jurados la evaluación de la presentación del proyecto y el proyecto per se. Y luego volvemos a las preguntas. Germán, una sugerencia, y de pronto no se puede de una vez continuar con el examen de calificación, o es requisito. No sé, los asistentes que envían ese protocolo de esa manera, eso es... Pero a mí sí me parece más fácil seguir con las preguntas aquí, ya que estamos todos. Sí, una sola y al final nos vamos a hacer la deliberación, ¿no? Bueno, no sé. Sí, son los que... De acuerdo. Si todos están de acuerdo, incluso me pareció raro, yo no sé, de pronto yo no había visto eso en el protocolo, pero ahora que lo leí vi que en general hacemos eso, ¿no? ¿Sí se puede hacer? ¿Qué nos dice el asistente? Sí, profe, sí se puede hacer. Listo, entonces, bueno, hasta aquí fue la presentación del proyecto. Entonces ahora sí volvemos y damos paso a las preguntas que hacen parte de el examen de calificación, que incluyen las preguntas que habíamos enviado. Algunas, creo por lo menos de las mías, ya quedaron contestadas en esta versión de la presentación. Y entonces volvemos a hacer la ronda con la profe Liliana, a ver si tiene por lo menos las preguntas que se enviaron para que Joseph nos las conteste si ya no están contestadas dentro de la presentación. Listo. Entonces, si quiere, profe, puedo pasar, voy respondiendo las preguntas y ya al final volvemos y hacemos la ronda, ¿le parece? En realidad damos la palabra a la profe Liliana. ¿Las preguntas que envió no están respondidas o pasamos? No del todo. Creo que hay que, mejor dicho, creo que es mejor responderlas. Tú igual las preparaste, ¿cierto? Así es. Listo, entonces presentemos las preguntas y Liliana, si tiene preguntas complementarias, se las hace ahí enseguida. Bueno, entonces la primera pregunta que se hacía era, ¿qué métodos estadísticos se van a usar para medir la eficiencia de la estimación de la densidad? Y la otra pregunta es, que va muy ligada, es eficiencia al término adecuado. Entonces nosotros vamos a medir tanto eficiencia como efectividad. Entonces, dentro de las métricas, pues vamos a separarlas, obviamente. Entonces, unas van a estar ligadas a la eficiencia, que van a estar ligadas más al tiempo de la estimación y al tiempo de la predicción, y otras van a estar ligadas a la efectividad del método. Entonces, aquí vamos a estar evaluando métricas como son el Mean Average Precision, el Log Mean Average Precision, la correlación de Spearman, el Likelihood, el Low Likelihood. Y ahí van a ver, esto es siempre y cuando yo tenga la densidad real del método, la densidad real de la base de datos, qué pena. Pero hay en casos de que yo no voy a poder tener esa true density o esa densidad real. Entonces, en esos casos nos va a tocar utilizar un problema, lo llamamos un proxy problem, un problema cercano,
que lo podemos utilizar ya sea por clasificación o ya sea un problema de anomaly detection, que pues al final lo vamos a volver también un problema de clasificación, solamente que va a estar desbalanceado la base de datos. En este caso, para poder evaluar las métricas, vamos a tener que utilizar un proceso de cross-validation, un proceso de validación cruzada, y obviamente ese proceso de cross-validation pues, va a tener que tener un proceso posterior para poder hacer una prueba de hipótesis, ya sea una prueba de Spearman, de Friedman, o una prueba no paramétrica como la de Friedman, o una prueba, va a depender del tipo de prueba que se defina en ese momento que te va a hacer para ver si el proceso de cross-validation quedó correcto. La segunda pregunta que se hacía es con base en qué metodología o definición se va a identificar y luego evaluar la precisión de la detección. Entonces aquí lo mismo, vamos a hablar primero de eficiencia y efectividad. Por el lado de eficiencia vamos a hablar del tiempo, y por el lado de la efectividad, normalmente lo que se tiende a hacer en los procesos de anomaly detection es que yo lo aprendo de manera no supervisada, pero cuando lo voy a evaluar, lo evalúo de manera supervisada. ¿Por qué se hace esto? Porque normalmente nosotros no tenemos muy poquitos datos que son realmente anómalos. Entonces, en este caso vamos a hablar de precisión, vamos a hablar de recall, vamos a hablar de F1 score y hablamos de la matriz de confusión. También vamos posiblemente para poder ajustar cada uno de los hiperparámetros, vamos a hacer un proceso de cross-validation, una validación cruzada, también para evaluar, obviamente, y mirar si el método es correcto, y pues se van a hacer las pruebas de hipótesis correspondientes que se necesiten en cada uno de los casos. La otra pregunta que se hacía es importante aclarar qué es anómalo y qué es atípico. Entonces, dentro de la definición, esto precisamente lo decía al principio, entonces tenemos el estado del arte hasta el 2012 más o menos definía 3 tipos de anomalía. Entonces hablábamos de una anomalía que es una anomalía de tipo punto, que en esta gráfica, como lo ven acá, es este punto que se desvía del grupo total de datos, ¿cierto? Hablamos de lo que es una anomalía contextual. Entonces la anomalía contextual es que es anómalo siempre y cuando lo veamos en un contexto, pero que cuando lo sacamos de ese contexto realmente puede no ser anómalo. Por ejemplo, si yo hablo, uno contextual se lo pueden imaginar cuando yo veo, por ejemplo, el consumo energético en invierno. Entonces, el consumo energético en invierno va a ser mucho mayor, por ejemplo, en los países por lo menos que tienen 4 estaciones. En cambio, si eso lo comparamos allá, obviamente, por ejemplo, un consumo alto en esa época no va a ser raro, pero si yo tengo un consumo alto, por ejemplo, cuando estamos en verano, pues va a ser algo raro. Entonces, a eso lo conocemos como un punto contextual anómalo, es decir, que está dentro de un contexto. Por otro lado, tenemos lo que son las anomalías colectivas, que son estas que vemos acá, que son un grupo que se desvían de todos los demás de los datos. Entonces, esto también es interesante cuando hablamos de anomalía. Hablamos también de lo que conocemos como Contextual Group Anomaly, es lo mismo del grupo, pero ya lo estamos hablando sobre un contexto. Y a ver, 2 cosas importantes adicional, que es lo que conocemos como Low Level Anomaly y High Level Anomaly. Estos son 2 términos que están acuñados en la última revisión de 2021 de un survey de Anomaly Detection. Anteriormente no se tenían, dentro de los libros clásicos de estadística no están ese tipo de anomalías, pero con las redes neuronales se hace necesario de poner estas 2 nuevas. Realmente la más importante va a ser el nivel alto, y es que las redes neuronales obviamente nos ayudan a tener una jerarquía mayor. Yo puedo tener una jerarquía mayor de entendimiento de los datos, de una semántica dentro de los datos. Entonces ahí hablamos de que podemos ser una anomalía de alto nivel, como vemos acá. Tenemos 3 gatos, tenemos un perro. Entonces, claro, acá una red neuronal normal que pues no esté bien entrenada, pues diría que este perro pues se parece mucho a este gato y diría que son lo mismo. Entonces hay que tener cuidado ahí. Entonces, respondiendo a la pregunta, aquí lo que hablaríamos atípico normalmente, pues uno podría pensar lo que es precisamente ese punto anómalo. Son puntos que a mí no me interesan, que normalmente se tienden a desechar en un proceso de estadística, de inferencia. Y anómalo, pues hablaríamos de los otros. Y pues realmente eso sería esta parte de anomalía y atípico. Bueno, siguiendo con las preguntas, ¿quieres decir algo, profe? ¿O sigo con las preguntas? Sí, Listo. sí, de la primera pregunta. ¿Ah? Sí, puedes dar un poquito más de detalles, por ejemplo, con Spearman Correlation,
Ajá, ¿A qué, listo. entre qué y qué vas a Claro. la correlación? ¿Cómo, Muy bien. cómo Entonces, claro, entonces en ese trabajo que poníamos acá, en ese trabajo que es de ProCine, de National Academy of Science, antes de esto no habíamos utilizado correlación de Spearman, pero nos dimos cuenta que es una buena métrica, porque lo que uno hace en correlación de Spearman normalmente es un estadístico de orden. Yo ordeno los datos, ¿cierto? Entonces voy a comparar el orden de la probabilidad real con lo que yo estoy dando. Entonces yo tomo todos mis datos de entrenamiento, le hallo la probabilidad y comparo con la probabilidad real. Entonces, eso lo que hago es ordenar punto a punto, y entonces como yo estoy comparando el Spearman Correlation, lo que uno diría, realmente pues, es lo que uno diría en este caso es que a mayor Spearman Correlation, pues uno está mostrando que su densidad real pues está más cercana a la densidad estimada, la densidad estimada que pena es muy cercana a la densidad real de los datos. Y realmente lo que se estaba haciendo, por ejemplo, en este caso. Por eso la pusimos ahí, que nos pareció interesante. Igual nosotros estamos poniendo las demás, que también nos parece que son importantes, que es, por ejemplo, el mean average precision, o también, por ejemplo, la probabilidad como tal, que es el likelihood. Sí, es que la Spearman me parece un poco extraña. Y digamos en ese artículo, por ejemplo, ¿tiene que ser significativa la correlación o simplemente es un valor como cualitativo, entre más alto mejor? Sí, realmente ahí lo llevaban era más de una manera cualitativa. Realmente no lo hacían con ningún tipo de prueba de hipótesis, nada. Realmente era muy, muy cualitativo. Era más, bueno, en este dataset nos dio que era, por ejemplo, 0.9 y en el otro nos dio 0.8, entonces es mejor. Era algo de ese estilo como se hacía la comparación. Ok. Me surge otra pregunta. Digamos que hablando de atípico y anómalo. Atípico, digamos que en estadística tiene la definición que tú diste al principio de anómalo, que es como una observación que parece haber sido medida con un instrumento diferente y que de alguna manera parece no corresponder a eso. Está basada su detección también pues en densidad, pero digamos que está en los extremos de la distribución, que digamos hay una manera de saber la densidad, digamos, por ventanas, por partes, si se parece más a lo que tú estás obteniendo, porque, por ejemplo, Spearman Correlation me parece interesante porque tú puedes ir por secciones de la distribución que se ajustó. Todas las otras son como globales, ¿no? Claro. Como áreas bajo la curva, etcétera. Claro. Digamos, hay algo con Spearman que se haya propuesto en sentido de ver que sobre todo la densidad en los extremos está bien estimada y por eso es más eficiente para detectar atípicos o anómalos. Profe, no, aquí sí la verdad no lo he visto. Realmente en lo que yo he revisado no. Pero se podría, o sea, no veo que por qué no se podría y es una buena oportunidad para hacerlo. Incluso, o sea, lo veo que incluso para el trabajo de lo que podría ser un anómalo es una muy buena idea. Pero claro, si yo ya lo tengo organizado, puedo ver realmente en dónde se está equivocando. O realmente no lo he visto, profe. Sí, porque creo que eso sería interesante. En el centro no importa mucho, porque ahí Claro. no están los anómalos. Claro. Entonces, como que me parece bien llamativo que se usen justamente como esas estadísticas de orden para enfocarse en los extremos y de pronto darle como una especie de peso a la densidad en los extremos. Listo, de resto no tengo más preguntas sobre tus respuestas a las preguntas. Gracias. Bien, gracias, profe. Gracias, profesora Liliana. Profesor Raúl. Sí, listo. Yo creo que podemos empezar con las... Me surgieron varias cosas adicionales mientras presentabas, entonces yo creo que podemos empezar con lo que tenías preparado de las preguntas que mandé y luego seguimos la discusión, si te parece. Listo, profe Raúl. Entonces, bueno, la primera pregunta era, bueno, ¿puedes poner un ejemplo de una arquitectura convolucional que integrase un algoritmo como los que pretende desarrollar? Es decir, ¿en qué capa se integraría la estimación de la densidad? Entonces, aquí en este gráfico, normalmente lo que nosotros hemos ya probado
ya hemos probado, es que yo puedo poner una red convolucional, por ejemplo, como una convolutional neural network. Aquí estoy poniendo una convencional, simplemente algunas capas convolucionales y otras de average pooling con 2 fully connected al final. Y pues esto último, le quitamos la capa normalmente de clasificación, el softmax, se la quitamos. Y eso, lo que sale de acá, que realmente para nosotros es como la extracción de características que está haciendo la red, lo que nosotros hacemos es unírsela y se la pegamos a la capa de estimación de la densidad. Entonces aquí hay 2 cosas que podemos hacer. Una de las cosas que podemos hacer es estimar la densidad. Yo puedo estimar la densidad, por ejemplo, de una imagen. Y ya lo hemos hecho. Entonces yo estimo, por ejemplo, cuál es la estimación de la densidad de cierta imagen que me pasa a la red. Entonces eso podemos hacerlo por un lado. Otra cosa que se puede hacer es, yo creo una matriz de densidad por cada una de las clases. Entonces ya aquí se vuelve estadística bayesiana. Y lo que yo hago es que por cada una de las clases creo una matriz de densidad y con eso predigo. Y entonces lo que al final hago es maximizar la que más probabilidad me dé. A esa le digo que pertenece a la clase, igual como se hace con teorema de Bayes. Y de esta forma lo hemos probado tanto para estimación de la densidad como para clasificación. Demuestro rápidamente los resultados. Claro, Perdona, es que ahí me has confundido un poco. Echa para atrás, por favor. Claro. Ajá. Bien, o sea, aquí básicamente estás usando las características de salida de la red como las de entrada al Random Fourier. O sea, tú estás haciendo Random Fourier Features sobre unas características aprendidas con la idea de que todo sea derivable y entrenable. Sí. Pero me has despistado un poco por un lado porque esto último que has dicho, entiendo que tu idea es hacer anomaly detection. Claro. Entonces, no, realmente, vas a tener 2 clases. No, realmente en anomaly detection y en densidad es simplemente esto que puse acá. Realmente el decía lo de la clasificación, vale, entonces, es un trabajo. Vale, perfecto. Entonces, si es densidad, Sí. ¿Cuál es la función de pérdida que aquí pondrías? Normalmente la función de pérdida va a ser el log likelihood. Entonces yo voy a maximizar el log likelihood. Entonces voy a maximizar simplemente que esta última capa saque la mayor estimación de probabilidad para los puntos de entrenamiento. Eso es lo que a mí me interesa. Me interesa que por cada uno de los puntos de entrenamiento, él en esos puntos de entrenamiento tenga la mayor probabilidad, y lo que yo esperaría es que él empezara a aprender como esas bolas, ¿cierto? Esas bolas dentro del espacio de tal manera que tenga la mayor probabilidad. Eso es lo que uno espera. Tengo dos inquietudes. Por un lado, no tengo muy claro que eso te funcione inmediatamente, porque eso tiene ciertas soluciones triviales, que es hacer todo muy grande, porque no tienes datos negativos, porque tienes muy poquitos. Claro. Entonces, eso por un lado. Pero bueno, por otro lado, en toda esta cadena, la parte de Random Fourier Features, que veo que no tiene derivada, claro, no es entrenable, que es la parte que se hace un muestreo, sí. Para sacar... Claro, tú ahí tienes un problema parecido a un variational autoencoder, en el cual tienes una muestra, en la cadena tienes una parte en la cual tú muestreas, y ahí los variational autoencoders usan un truquito para que no se pierda la cadena de diferenciabilidad desde el principio. ¿Cómo vas tú a tratar esto en esta arquitectura en concreto? Claro, realmente, pues al principio, cuando uno lo mira, uno dice, bueno, ¿y eso sí realmente funcionará? Entonces, resulta ser que sí, resulta ser que nosotros al principio teníamos dudas de que realmente cuando nosotros empezáramos a hacer el backpropagation hacia atrás, es dejar esta como fija, realmente tenga sentido, pero realmente sí, obtiene buenos resultados. Y lo que ya hemos mostrado experimentalmente es que dejar esta capa fija, él es capaz igual de hacer el backpropagation y va a ser igual capaz de entrenar a partir de Stochastic Gradient Descent, de Adam o de RMS Pro. Entonces, yo lo voy a poder hacer. Bueno, una cosa es que experimentalmente os haya funcionado. Ajá. Y otra cosa es que eso funcione o haya sido de casualidad. Bueno, claro. si es teóricamente, entiendo que tiene que haber un argumento ahí por el cual esto funciona. Claro, realmente... Mi pregunta va más en ese sentido. Porque si esto te acaba funcionando, que ojalá, ¿no? Pero entiendo que deberías de proveer cierta seguridad de que esto no te ha funcionado por casualidad del problema que has escogido, la arquitectura,
sino porque hay un fundamento. De hecho, hay una razón por la cual el Variational Autoencoder podría haber funcionado también, porque el problema es un poco parecido, tiene un paso de muestreo que no es diferenciable. Entonces, ellos lo solucionan de una cierta manera. Que tú me digas, no, es que lo he probado y me ha funcionado, no me deja del todo convencido de que tú manejes esto todo. Claro, no, pero no. Realmente aquí lo interesante es lo siguiente. Es decir, si yo dejo la capa, quitando la capa de Convolutional Neural Network, y yo entreno solamente esta, aquí sí hay una teoría matemática que me está demostrando que esto sí converge y que yo lo puedo hacer. Es decir, la Random Fourier Feature tiene un teorema, la parte de Density Matrix también lo podemos demostrar, pero realmente el problema es cuando yo ya dejo a esta capa. No, perdona. Una cosa es que tengas tú un resultado que te diga que la estimación de densidad te converja hacia algún lado, y otra cosa es que al integrarlo, pero claro, ¿cuál es el objetivo de integrarlo? Que la optimización mueva los pesos de toda la parte anterior, convoluciones, a la vez que mueve los pesos o lo que tengan que entrenar en la parte del quantum measurement, para que esté bien acoplado. Entonces, para eso tiene que fluir el gradiente. Sí. Entonces, el hecho de que tú me digas que hay un resultado de que las Random Fourier Features con las matrices de densidad solas, sin ponerle nada adelante, convergen, no me garantiza que el gradiente fluya para que todo esto se te entrene de manera acoplada, que es la intención, ¿no? Claro, pero va a ser muy parecido a lo que pasa con la red neuronal normal. Realmente en una red neuronal... No, porque tú tienes ese paso, en el RFF tú tienes un paso de muestreo, que es el mismo problema que tienen los Variational Autoencoders. Y los Variational Autoencoders no lo arreglaron diciendo, bueno, entrena que funciona igual. Lo arreglaron haciendo un truquito, sacando la gaussiana. Pero parece que hay una parte diferente con la Variational Autoencoder. Y es que el Variational Autoencoder tú necesitas muestrear cada vez que pasas un nuevo dato por la red. Yo paso un nuevo dato y tengo que hacer un MSCM en la parte de la mitad. Y tengo que muestrear a partir de esa cadena de Markov en la mitad, ¿cierto? Y yo tengo que muestrear un dato cada vez que hago una predicción. Pero es que aquí yo no estoy haciendo eso. Yo acá solamente pongo, yo solamente muestreo eso al principio. Solamente en la parte de entrenamiento muestreo antes de incluso hacer el entrenamiento. Muestreo esa Random Fourier Feature y yo ya no vuelvo a muestrear. Ah, ya, y tú las dejas fijas. Una vez que muestreas... Yo no vuelvo a mostrar. Ah, vale. Entonces esa era la respuesta que estaba buscando. Claro. Realmente las Random Fourier Feature no son entrenables. O sea, yo las dejo, realmente lo que hago es muestreo. No son entrenables, es que no las muestreas durante el entrenamiento. Exacto. Solamente al principio. La hago como un paso previo a empezar a entrenar toda la red. Pero, ok, bueno, me queda una cierta duda, porque esa muestra la haces ¿de qué distribución? Bueno, eso lo voy a explicar ahorita. Eso lo voy a explicar ahorita con una respuesta que le hago al profesor Eduardo y al profesor Germán. Entonces, si quiere, profe, o si quiere paso esa parte, también podría ser. ¿Quiere, profe? Sí. Pensaría que sí, porque así lo resolvemos. Bueno, profe. Entonces, hay algo muy importante en Random Fourier Feature. Entonces, con ustedes un segundo. Entonces, cuando yo tengo Random Fourier Feature, ¿cuál es la idea principal de Random Fourier Feature? Yo quiero aproximar la función de kernel. ¿Cómo quiero aproximar esa función de kernel? Lo que yo quiero es empezar en un espacio inicial que tiene D dimensiones y me voy a ir a un espacio de D dimensiones y quiero aproximar la función de kernel. ¿Cómo la quiero aproximar? A partir de un producto punto. Quiere decir, yo no quiero pasar por la función de kernel, quiero evitarme ese paso y lo quiero hacer explícito. O sea, ya no lo quiero hacer implícito como lo hacíamos anteriormente con una función de kernel normal, sino que aquí lo voy a hacer explícito. ¿Cómo lo hago explícito? Entonces, este es un trabajo que lo hizo Rahimi en 2007 y lo que muestra es lo siguiente. Entonces, lo que muestra es que yo puedo hacer lo siguiente. Yo lo primero que hago es, primero yo creería que es más importante explicar el teorema de Wagner para poder explicar esto. Entonces, el teorema de Wagner, ¿qué nos dice? Nos dice que si yo tengo un kernel, que es un kernel isotrópico, es decir, solamente depende de la distancia, en RD, es positivo definido sí y solo sí
si es una transformada de Fourier no negativa. Entonces, en este caso, el kernel isotrópico se puede ver como la transformada de Fourier, y algo que se dio cuenta Rahimi era que yo podía, esto lo podíamos ver como una función de distribución de probabilidad, y yo podía muestrear a partir de esta distribución. ¿Cómo es la forma de muestreo? Tú muestreas de P. Yo muestro de P. Esa es tu función, eso es tu P, claro, es tu como PDF, ¿no? Sí, P de lo V que pasa acá, claro, lo interesante acá en este caso es que la transformada de un kernel gaussiano es una gaussiana. Eso es realmente lo interesante. Entonces yo puedo muestrear acá, en este caso lo que hacemos es muestrear realmente de una gaussiana. Eso es la random Fourier feature que nosotros estamos utilizando. Hay otro tipo de random Fourier feature de otros tipos de kernels que yo puedo generar. Acá realmente nosotros nos hemos enfocado en random Fourier feature que vienen de gaussiana. Podría ser igual la metodología y el método podría funcionar con otro tipo de random Fourier feature. ¿Listo? Pero entonces si lo asumimos que es gaussiano, en este caso lo que hacemos es muestramos cada uno de los datos y a partir de la distribución gaussiana y muestramos un B que es un uniforme entre 0 y 2pi. Esa función de random Fourier feature, entonces lo que vamos a hacer es cogemos cada uno de esos muestreos, lo multiplicamos por el punto, le sumamos esa B que es el uniforme, le aplicamos una serie de cosenos a cada uno y eso nos va a dar nuestro nuevo X. Y ya, y ese va a ser el proceso. Nosotros, ya esto se queda fijo. O sea, es decir, vale, esa transformación, estas W y estas B, las muestramos una sola vez y ya. Nosotros no lo volvemos a hacer. Y vale, entonces son parámetros fijos. Vale, vale, sí, no, está bien, está bien. Vale, entonces, bueno, tengo un par de preguntas adicionales que yo creo que ya de las que tenía, yo creo que por lo que has hablado ya van bien encaminadas, pero tengo un par de preguntas adicionales. Una es que, o sea, entiendo que buena parte de ese trabajo está de esta algorítmica que habéis desarrollado, que está muy chula, que es de Random Fourier Features con matrices de densidad. Entonces, entiendo que buena parte del argumento de eficiencia viene de eso que ya está desarrollado, porque reducís la dimensionalidad con las RFF y luego, pues, si hacéis ese promedio de matrices de densidad de cada dato, pues ya el entrenamiento es solamente una suma, ¿no? Claro. Ajá. Pero entiendo que eso ya está. ¿Cuál es la parte de eficiencia que tú vas a contribuir? ¿O es eso lo que tú vas, en lo que te vas, la parte de eficiencia que va a ser tu tesis y te vas a dedicar más a la parte de integrarlo? Realmente hay otra parte de eficiencia que es importante y es que yo puedo tomar la matriz de densidad y yo la puedo hacer una descomposición espectral, que es esta que vemos acá. Y lo que yo puedo es esa matriz de densidad realmente como una descomposición espectral y en ese caso le bajo la complejidad del problema. Entonces ya en este caso, aparte de la random Fourier feature, que es el primer paso en el que yo ya no estimo, ya no calculo explícitamente el kernel, sino que además lo que hago también es tomar la matriz de densidad y le hago una descomposición espectral como la vemos acá. Y de esa manera lo que hacemos es también ganar la eficiencia. Entonces aquí realmente hay varias cosas que no están resueltas. Claro, el algoritmo está, esa parte también está, pero lo que no tenemos resuelto es, oiga, ¿y esto sí funciona? Realmente lo podemos utilizar en todos los casos, en qué punto funciona y en qué punto no. Eso realmente todavía no lo tenemos claro. O sea, esas son cosas que todavía tenemos que seguir experimentando, porque en este momento ya hemos probado con varios conjuntos de datos y hemos visto que efectivamente hacer Stochastic Gradient Descent parece ser que funciona. Pero pues tenemos que seguir probando, porque realmente no, aquí hay que ser más sistemáticos en ese tipo de experimentación. ¿Cuál es la intuición porque claro, tú hablas de dos tipos de optimización, que bueno, ahí te has referido antes, tengo dos tipos de optimización, no optimización y SGD, que yo creo que pero lo tienes que expresar un poquito mejor, que queda un poco raro, ¿no? Pero entiendo que una optimización es la suma de las matrices o el promedio de las matrices de densidad en RFF de los datos, ¿no? Y el otro es SGD. ¿Por qué tienes alguna intuición de por qué quieres usar uno u otro? Aparte de que el SGD pues, es iterativo, largo, tal, pero ¿tienes alguna intuición de por qué podrías querer usar uno u otro? Listo. Lo que ha mostrado, por ejemplo, experimentalmente, es que cuando yo tengo pocos datos y realmente muy pocos datos, la optimización o lo que hemos estado con la densidad es que parece raro SGD.
O sea, a veces como que no logra converger rápidamente porque él igual, como cualquier red neuronal, va a necesitar muchos datos para poder converger. Entonces, en esos casos, yo no le vería tanta utilidad. Entonces, digamos, yo tengo 200 datos y quiero utilizar SGD, hombre, no lo veo tan claro. Pero ya cuando ya tenemos varios datos y lo que hemos hecho, por ejemplo, trabajos en el NIS, trabajos en CIFAR, trabajos en bases de datos de texto, al parecer ya ahí, en ese caso, ya SGD tiene mucho sentido, porque realmente lo que ya estamos haciendo es afinar un poco más, porque mi intuición es, y lo que yo he hablado con Fabio es, lo que pasa es que la Random Fourier Feature, a pesar de que obviamente él realmente está haciendo una aproximación, entonces cuando yo hago esa aproximación, yo estoy perdiendo cierta precisión decimal. Y estoy, además de la precisión decimal, de por sí ya del computador, le agrego la precisión decimal del método. Entonces, eso ya unido, yo creo que hace que un método como Stochastic Gradient Descent pueda actuar y pueda mejorar los resultados, porque realmente lo que va a hacer es empezar a ajustar de cierta manera esas aproximaciones que se perdieron en el camino, y es como mi intuición que yo he tenido. Vale, yo creo que estaría bien que le añadieras ese tipo de reflexión, porque los ejemplos que has puesto de imágenes, el de la telita, que es un ejemplo muy clásico de procesos de manufactura, a lo mejor. El problema que hay en procesos de manufactura es que te dan poquísimos datos, te dan 10 imágenes y entrena con eso, ¿no? Que eso es jodido. Entonces, yo creo que sería bueno que pusieras, porque el valor de lo que tenéis es precisamente que el entrenamiento es una suma, un promedio, que eso es muy fuerte. Pero yo creo que sería bueno que hicieras un poquito de énfasis de en qué casos de aplicación, o sea, que delimitases mejor, incluso con evidencia experimental, cuándo podría ser eso ventajoso, porque yo creo, me da la sensación de que en los casos en los cuales eso podría ser ventajoso, podría ser muy ventajoso, pues, de cara a tu trabajo. Vale, y luego tengo... Eso es. Y luego tengo otra pregunta, sí, quizá un poquito más filosófica. Bueno, aquí veo que tienes lo de la función de pérdida, que ya me lo contestaste, ¿vale? Una pregunta así un poquito más filosófica es que, claro, no sé hasta qué punto, y en algunos de los papers que tenéis ahí lo miré, o sea, no sé hasta el hecho de que uséis matrices de densidad implica una conexión operativa con la formulación de mecánica cuántica. Es decir, usáis algo que ellos también usan. Pero claro, en mecánica cuántica eso tiene una interpretación, una cuestión relativamente profunda. Entonces, no sé hasta qué punto estáis usando simplemente operativamente un instrumento que usa mecánica cuántica, que no es que esté mal, o sea, y si os da resultado, pues estupendo, ¿no? Pero como también le habéis metido lo de RFF, y claro, el principio de incertidumbre pues sale de variables conjugadas con Fourier, que no puedes tener precisión en ambos. En fin, pues no sé, me pregunto si aquí se le podría tratar de indagar un poquito, en profundizar mejor esa conexión que puede haber, que puede ser un camino, pues quizá da para otra tesis, no lo sé, pero me parecería que sería algo muy interesante. No sé si en el caso de, por ejemplo, se me ocurre pensar que variables de entrada que estén correlacionadas, al hacer la random Fourier features y meter esta operativa de la mecánica cuántica, pues te genere incertidumbres por ser conjugadas o mínimamente correlacionadas o algo, que luego pongan limitaciones a tu método, cosas de estas, ¿no? Me parecería como interesante ahí, pues no sé, incluso a lo mejor discutir con algunas cervezas algún día, no sé. Claro, profe, de una. Sí, no, realmente la mecánica cuántica la estamos utilizando de dos maneras. Una primera sería utilitaria si yo no tengo un computador cuántico. Si yo tengo un computador cuántico, aquí lo podemos estar hablando de manera utilitaria. Pero lo interesante es que esta metodología y este framework de desarrollo se puede utilizar en un computador cuántico. Entonces yo podría, incluso ya hay trabajos que el profe Fabio está haciendo con otros estudiantes, en el que se muestra que hay, que se puede utilizar realmente en esos computadores cuánticos. Entonces, sí, efectivamente, desde mi punto de vista, de lo que yo hago hoy en día, el mío es utilitario, pero se puede ir más allá. Y es lo que el profe Fabio está haciendo con otros estudiantes. Listo, pues no, ya no soy más pesado, ya no tengo más preguntas. Gracias, profe. Bueno, profesor Romero, que pase y le conteste las preguntas o ya están contestadas en lo que hemos revisado.
No, no completamente, porque yo sí tenía cosas del principio incertidumbre, pero yo creo que las preparó, yo quiero escucharlo. Listo. Entonces, bueno, entonces la primera pregunta era, en los paquetes de trabajo, me quedó faltando lo más importante, el análisis de riesgo. No veo en el proyecto una reflexión o un plan que ayude a mitigar la posibilidad de fracaso de alguna de las actividades. Dentro de los riesgos, yo puedo hablar... Y creo que te lo acabaron de soltar, ¿no? O sea, que tus problemas tengan tantas dependencias estadísticas que, como justamente todo esto de la transformada de Fourier está tan asociado a todo esto del principio de incertidumbre, pues el riesgo es que al final pues, no resulte nada. Eso es Claro. una cosa para pensar profundamente. Claro, total. Entonces, bueno, digamos que aquí hay dos riesgos, uno que son riesgos internos, que vienen más asociados a nosotros, a los métodos, a todo, y otros que son riesgos externos. ¿Cómo hemos mitigado un poco los riesgos internos? Pues los riesgos internos los hemos mitigado, pues ya digamos que yo ya llevo en este momento en mi segundo 2 años y 2 meses en el doctorado, ya digamos que hay un tiempo recorrido, ya hay una experimentación que se ha hecho, ya hay unos ejemplos que se han mostrado, ya hay ciertos teoremas que se han mostrado que convergen y que se puede utilizar, y que por ejemplo el DMKD converge en probabilidad a la probabilidad que entrega KDE. Entonces ya hay ciertas cosas que ya tenemos sustentadas y eso nos hace que el riesgo por lo menos interno lo podamos reducir. Hay un riesgo que sí es muy difícil de controlar y es el riesgo externo. El riesgo externo en este caso está asociado a la dificultad de reproducir los resultados experimentales. O sea que hay un problema, aquí hay 3 problemas. El primero es cómo accedemos a las bases de datos. El segundo es no tener acceso a los papers. Y el tercero está asociado a la reproducibilidad de los otros experimentadores. Entonces, el primer riesgo, la forma de mitigarlo, pues aquí hay que buscar en lo que más se pueda bases de datos abiertas. Cuando no, pues habrá que mirar qué más se puede hacer, pero normalmente la experimentación, por lo menos lo que está en lo que nos vamos a basar es en bases de datos abiertas. El segundo, que está asociado... Eso ya lo tienes identificado. Sí, las bases de datos Okay. sí. Sí. Las bases de datos, tanto las de para estimación de la densidad como para anomaly detection. En anomaly detection ya tenemos 6 bases de datos que están asociados a un paper de 2021 de KDD, del journal del KDD. Y pues nos vamos a basar muy parecido a lo que ellos hacen en ese caso. También tenemos un review de 2021 que hace un review excelente también de las bases de datos que ya están anotadas y que las podemos utilizar sin problema. Incluso le comenté hoy al profesor Fabio que queremos, pues se puede ver si de pronto podemos hablar con algo de histopatología, todavía ahí no estamos seguros, ahí vamos a ver si de pronto se hace. Lo segundo riesgo es cómo tener acceso, cuando no tenemos acceso a los algoritmos de los papers. Eso ya me ha pasado. Entonces, ¿qué me ha tocado hacer? Pues primero contactar al autor. Hay veces que contestan, pero no contestan bien. Entonces le dicen a uno, mire, eso está por ahí, está en tal lado y mire a ver. Entonces ahí, pues lo único que hay que hacer es cree su propia implementación y pues si no se puede hacer ninguna de las dos, pues enfocarnos solamente en los que estén públicamente disponibles, ya sea en GitHub o ya sea en algún repositorio. Yo tengo un comentario respecto a hacer las propias implementaciones. Eso es muy mal negocio. Porque si funciona mal van a decir pues que es por culpa tuya que no sabes programar. Si funciona bien, pues te jodiste porque te están ganando. Entonces, lo mejor es no hacer eso. Ok. Vale, y la última. Ajá. Y el último riesgo está asociado a la reproducibilidad de la experimentación. Entonces aquí pues hay que contactar al autor y mostrarles, oiga, lo que usted me dice en el paper, pues no es cómo lo hizo, qué fue la configuración que utilizó. Y pues ya me ha pasado también de que no contestan, entonces pues ahí ya lo único que hay que hacer es publicar lo que encontramos, así los resultados sean diferentes. Bueno, esta es la primera pregunta, profe. Perfecto, ¿no? La segunda pregunta es, ¿qué relación tiene el concepto de incoherencia con los métodos utilizados en la tesis? ¿Y qué ventajas teóricas tendría tal vínculo y cómo explotarlos en términos del proyecto de tesis? Entonces acá, pues, le soy sincero, pues con Fabio la pregunta nos hizo patinar, entonces ahí la estuvimos revisando. Entonces, bueno, lo primero que hay que definir para todos los demás, yo sé que el profe Eduardo pues trabaja en esto, pero los demás de pronto no, entonces hay que definir primero qué es lo que se conoce como coherencia mutua. Entonces, en el trabajo de Ojono, que es un trabajo realmente de 1999, pero pues que se publica realmente en el IEEE en el 2001,
en ese trabajo él define la coherencia mutua, que es que tengo dos bases que son ortonormales, que están en un espacio de Rn, y entonces se define como el supremo del producto punto entre las bases. Entonces, uno lo que puede pensar de forma intuitiva es que cuando yo tengo dos bases que son mutuamente, que tienen una coherencia mutua, es porque normalmente su ángulo está muy pegado. Entonces, uno lo puede pensar en altas dimensiones, como que ese ángulo entre cada una de esas dimensiones está pegado, y lo que uno diría es que cuando dos bases son incoherentes, son mutuamente incoherentes, esta mutua coherencia pues va a ser baja, es decir, M va a ser bajo. Entonces, aquí, pues, por último, para dar un contexto, uno podría pensar en dos bases. Una es la base de delta de Dirac y la otra son las bases de la transformada de Fourier. Entonces, estas son las dos bases. Incluso en este paper de Ojono, ellos muestran que estas son las dos bases que tienen la distancia, la mutua coherencia más pequeña. Entonces, ahí se define como 1 sobre raíz de n, donde n es el número de la dimensión de esa base, y entonces uno lo que muestra que a medida que tiene más dimensiones, pues estas dos bases van a diverger. Entonces, bueno, esto para dar contexto. Entonces aquí, pues, donde nosotros ya nos sentamos con Fabio, con el profe, y pues yo también, pues tratando de entender. Hay un contexto que es interesante. Cuando yo vi el trabajo tuyo, la verdad yo ignoraba por completo esto, pero cuando aquí te enseñan transformada de Fourier, del área donde yo vengo, te cuentan que la transformada de Fourier es simplemente una rotación del plano. Y cuando tú muestras ese teorema y dices que hay un kernel que es básicamente está relacionado con la transformada de Fourier, pues uno dice, bueno, pues que este kernel que es semidefinido positivo, pues básicamente tiene inversa, y si tiene inversa, pues eso corresponde a una rotación de plano complejo. Me pareció una manera, pues, muy elegante de conectar estas dos cosas. Sí, no, realmente eso es un trabajo de Wagner. Por eso mi pregunta de cómo conectar, porque tú dices, bueno, está bien, entonces tengo una cosa que se llama random Fourier features, que corresponde esencialmente a que tengo una población de datos, y con la población de datos puedo mostrarles de manera aleatoria, aproximar la densidad con muy poco esfuerzo. Entonces, efectivamente, profe. Sí. Efectivamente, bueno, esto ya lo expliqué, digamos que hay el teorema de Wagner, pero entonces aquí viene, y pues estuvimos buscando con el profe, Fabio, y pues efectivamente lo que el profe piensa ahorita lo están trabajando. Entonces hay un paper reciente del 2021 que efectivamente se llama Function Approximation via Sparse Random Features, y lo que muestran es que efectivamente yo podría utilizar la random feature para tener esta aproximación sparse, ¿no? Y para poder utilizar este tipo de teorema, como es el teorema de la coherencia mutua. Entonces, sí, profesor, realmente es un área de investigación. Realmente, ¿sí? Hay una cosa bien interesante, ¿no? Mucha gente de los que todavía hacen redes neuronales en general ignoran por completo qué es la convolución, pero cuando tú aprendes de nuevo esto de las señales, la idea de que tú puedes extraer los invariantes de la señal con un banco de ciclos pasabandas es viejísima en procesamiento de señales, y esa es exactamente la aplicación que hace una red neuronal de estas cuando encuentras unos filtros de convolución. Ajá. Digamos, con la salvedad de que lo que está implementado no es una convolución estricta, sino es una correlación. Pues, digamos, por fuera de esa discusión, la operación es exactamente la misma, y lo que tú estás haciendo es seleccionando en el espectro de la frecuencia cierta información, y vas construyendo esos invariantes, es decir, cada filtro de convolución empieza a aislar la variabilidad que tiene la señal y a construir una representación que es robusta, por lo menos en las redes convolucionales, a cosas tan sencillas como desplazamientos, rotaciones o escalamientos, que es básicamente la función de esa convolución. Cuando yo vi el teorema del Sparse Random Features, yo me pregunto hasta qué punto sería posible no construir un Random Features como ustedes lo tienen, es decir, como una red neuronal en donde uno de manera organizada va seleccionando lo importante de la señal, esas características las aumenta Random Features, y finalmente terminas mostrando que con mucho menos cálculo hace lo mismo que una red neuronal. La pregunta que yo me haría es, bueno, si uno lo hiciera sin la red neuronal, ¿cuál sería tu propuesta? No, realmente cuando lo hacemos sin red neuronal también funciona, profe. Y lo hemos hecho sin red neuronal, y realmente la Random Fourier Feature, por ejemplo, cuando yo lo utilizo, Random Fourier Feature, por ejemplo, solamente con Support Vector Machine lineal, digamos que yo lo muestre acá,
Un segundo, profe. Eso fue algo que parece que me dormí en ese pedazo, pero bueno. No, igual no lo expliqué, qué pena. No, lo mostré, pero no lo expliqué. Es decir, Okay, ya veo. A eso te refieres, vale. Sí, entonces en ese trabajo de clasificación, ese fue un trabajo que hicimos el año pasado con el profe Fabio, pues esta fue la experimentación que estuve haciendo. Y aquí yo lo que empezaba a utilizar era Support Vector Machine con Random Fourier Feature. Y aquí yo no estoy utilizando red neuronal. Eso solamente lo que hago es a pasar por ese Random Fourier Feature, paso cada dato, hago producto punto con el Random Fourier Feature. Pero fíjate que tú dices algo para sacarle las características. Mi pregunta va orientada, ¿y por qué necesitas algo que le sacas características? ¿Podrías diseñar alguna técnica de agrupamiento sobre los Random Fourier Features de manera que tuvieras una estrategia de selección de características sin nada previamente? Esta es una pregunta filosófica. Ok, yo podría pensar de pronto en cosas como, bueno, tal vez incluso KDE se puede pensar como algo de ese estilo, profe. Y yo pensaría que para mí esto es KDE. KDE es esto. Si yo ya no tengo la matriz de densidad, sino que solamente tengo KDE, entonces yo ahí en KDE tengo el producto punto, ¿cierto? Que es este kernel. Entonces, note, profe, que acá realmente yo aquí lo que puedo hacer, algo bonito de eso es que yo puedo poner, ese es KDE, que es la sumatoria de los kernel. Lo bonito es que cuando yo ya hago explícitamente la multiplicación, yo puedo meter la suma dentro. Yo puedo meter la suma dentro, esto es hermoso, porque como ya no necesito el kernel, sino que yo tengo la aproximación explícita, yo ya puedo poner esta suma que depende solamente del i, la pongo adentro, y lo interesante de esto es que esto es una suma, esto es un promedio. Yo aquí realmente no estoy haciendo nada más. Y esto realmente para mí es utilizar Random Fourier Feature como es, o sea, crudo. Eso realmente es crudo Random Fourier Feature. Utilizo una suma ponderada contra el punto que me llegue de entrenamiento. Eso le aplico la predicción y ya, eso es mi predicción. Y tú podrías utilizar algunos de esos factores de ponderación para seleccionar algunos pedazos o sea, algunos grupos de esos datos. Claro, yo podría pensar en algo como tipo, no sé, incluso... Bueno, yo ya, como dijo Raúl, no soy más pesado. Realmente ya no tengo más preguntas. Creo que respondiste lo que yo quería. Gracias, profe Eduardo. Vale, gracias. Bueno, de las preguntas, la primera que yo le había enviado ya está contestada porque lo que me había enviado no estaban las complejidades de KDE y la que se proponían en función de las dimensiones, y con la pregunta que le hice antes me aclaró un poco más. La segunda apunta a lo que le han preguntado los otros, que es técnicas de reducción de dimensionalidad como componentes principales y ese otro tipo de técnicas, o cuando uno está hablando de un algoritmo de aproximación, solución aproximada, como por ejemplo para el TSP, siempre tiene alguna medida. Si es estadística la aproximación, dice, no, es que con tal información yo tengo el 80% de la variabilidad. Por ejemplo, en componentes principales, digo, no, si tengo unos datos n-dimensionales y resulta que yo hago una rotación adecuada de ejes de esos datos, y además aquí suponen casi siempre, como acá, simetría, como pasa con los Random Fourier Features, al menos simetría, sino normalidad. Allá igual dice uno, no, una rotación adecuada de ángulos, resulta que en una combinación lineal de variables particulares tengo el 80% de la variabilidad de los datos resumida en 10 dimensiones de 100, y ahí corto, y eso me da la medida de la precisión de la aproximación que estoy teniendo. Allá no son aleatorias, digamos, no se hace aleatoriedad para hacer el muestreo ni cosas de ese tipo. Entonces, la pregunta ahí era, desde el punto de vista de cotas de ese tipo, de calidad de la aproximación en función del número de random features que saco. Pero estas random features tienen por debajo, estas random Fourier features, asumen que por debajo usted tiene unas propiedades especiales que le permiten aproximar el kernel con unos ciertos valores, pero luego le meten un muestreo casi como de tipo Monte Carlo. Le dicen, no, pues muestrea ahí con unos aleatorios fijos que usted fija todas las veces, y con esas combinaciones aleatorias usted fija un D por las dimensiones para los números aleatorios,
¿cuál es el orden, si es posible conocerlo, de la calidad de la aproximación? ¿Hay alguna noción del 80% de la variabilidad? ¿Qué tan cerca estoy? Porque en el fondo lo que estoy reduciendo es la matriz grande de kernel, que no la quiero calcular ni necesito calcularla porque supongo que hay alguna simetría en algunas cosas y la estoy reduciendo a una d cuadrado, ¿cierto? Sí, Con señor. unos números aleatorios, d cuadrado, números aleatorios. Yo veo que ahí tendría, me imagino que en la teoría hay, ¿cuál es la calidad y cuál es la dependencia? Por ejemplo, como en Monte Carlo, que le dice a uno, no, es que la convergencia es cuadrática entre, por cada número aleatorio, por cada observación aleatoria que usted le mete a la estimación de una variable utilizando Monte Carlo, reduce la volatilidad en raíz cuadrada, o del tipo, eh, del tipo reducción de dimensionalidad con componentes principales. No, cada vez que usted agrega una variable, esa variable le da tanto a la volatilidad. Entonces usted dice, ah, no, pues uno corta en el 80%. ¿Y eso qué impacto tiene en la velocidad con la cual yo con esa aproximación soy capaz de calcular estimaciones de densidad y estimaciones de outliers? Es como, ¿cuáles son las cotas de precisión y speed up? ¿Qué tanto me gano en velocidad en función de esas? ¿Cuánto? ¿Hay algo de eso? Profe, entonces, lo primero, este es el paper de Rahini, que es donde ellos mostraron la primera demostración, es que es esto. Ellos le dan una cota de cuál es la aproximación. Esta cota depende del epsilon que uno elija. Entonces, aquí se halla cuál es ese supremo. Entonces, la probabilidad de que esa distancia sea mayor a un epsilon dado. Y ellos lo que se demuestra acá es que eso está acotado. Una parte está acotado primeramente, que es el diámetro de M, que M depende de los datos de entrenamiento. Entonces, depende de qué tan grande es el soporte de mis datos, va a depender esa cota, primero que todo. Segundo que todo, va a depender del epsilon que yo elija. Entonces, a mayor epsilon que yo elija, pues voy a necesitar más random Fourier feature para poder acotar esta probabilidad. Lo otro es el número de random Fourier feature. Entonces, yo necesito un mayor número de random Fourier feature para yo poder acotar esa probabilidad de este lado. Y este realmente es la cota que ellos muestran para aproximar el kernel. ¿Listo? Esa es una de las cotas que ellos muestran. Similarmente a esto, con el profe Fabio, pues... ¿Y ese 2 a la 8 es fijo para independiente de la dimensión? Sí, este es fijo independiente de la dimensión. Realmente donde cambia la dimensión es este D. Aquí es donde realmente cambia. A mayor dimensión, esto va a aumentar. ¿Esa es dimensión del espacio de llegada o dimensión del espacio de salida? Este es de salida y este es de llegada. Entonces, como esto es negativo... El de llegada restringido a los D sí, que yo escoja. Exactamente. Listo. Entonces, realmente lo que aquí se muestra es que yo voy a necesitar más D para poder acortar esta función de probabilidad. El único parámetro sobre el que tengo control es el D, ¿no? La salida está dada. Exacto. El resto de cosas no tengo control yo. Ahora, ¿qué efecto tendría bueno, tengo reducción de dimensionalidad, que también reducen el diámetro? O sea, si uno muy buena primero, pregunta. Si uno primero dice, oiga, esto está ya en 100.000 features, pero pues no es mucho más costoso que ponerse a sacar números aleatorios y tratar de acotar por ahí. Reduzco dimensionalidad, probablemente reduzco el diámetro, porque el diámetro en 1000 dimensiones no debe ser el mismo en 100 o en 10. Claro. ¿Y qué me gano ahí? Porque ambas técnicas, digamos, una viene por principios de simetría y que por esos principios de simetría puedo hacer el kernel como un producto. Pero la otra viene es por, bueno, aunque también ellos, yo no sé, aquí ya me traen mis dudas. Yo no sé si uno asume simetría en las dimensiones cuando está haciendo componentes principales, porque uno asume que esa cosa es una nube y tiene ejes, y si tiene ejes, estás poniendo que la varianza es uniforme, ¿sí? Con una media y una, aunque yo he visto que se le aplican a cosas no simétricas y bastante deformes los componentes principales, pero si eso por allá abajo está metido, pero diría uno, ¿no tiene más chance eso? Digamos, en lugar de ponerse uno, como le pasa con Monte Carlo, ¿sí? Que Monte Carlo converge muy lento. Uno ve aquí que la dependencia es cuadrática. Vuelva al artículo 2 al cubo
Es decir, depende en el artículo del señor Fourier, el de probabilidad de ZX por ZY mayor o igual que un epsilon, el supremo, estoy ahí en probabilidad, es cuadrática sobre el diámetro. Es decir, cada reducción que hago en el diámetro y en el número de muestras es lineal, pero en el epsilon es cuadrática. O sea, es muy similar al Monte Carlo. Entre más le pongo, me va a requerir un número cuadrático de puntos. Y el Monte Carlo le pasa eso, ¿no? Claro. Ahí viene una conexión también con Monte Carlo que uno se pregunta. ¿Será que reducir la dimensionalidad antes de ponerme a hacer las Random Fourier Transform es positivo o negativo? Pero si es positivo, la precisión de las cosas es muchísimo más alta porque las reducciones son cuadráticas o mayores que. Y la segunda tiene que ver con justamente eso de la velocidad de convergencia y lo que les pasa en Monte Carlo. En Monte Carlo usted sabe que no lo usan. O sea, lo usó el señor von Neumann para hacer la bomba atómica. Y después se dieron cuenta que era mejor que usar números aleatorios, usar secuencias de baja, esas como Halton, que son números que llenan bien el espacio, pero no son aleatorios. Digamos, cuando está calculando volúmenes y los resultados recientes, por ejemplo, de cálculo de volúmenes en algoritmos aleatorios, las hacen con cadenas de Markov lentas o con números determinísticos, pero que son bien comportados. Los llaman no random sequences, sino secuencias de baja discrepancia entre los datos. O sea, cosas como que me llenan el espacio, pero no son aleatorias. Entonces viene también esa pregunta ahí. ¿Será que reducir la dimensionalidad es mejor? ¿Y será que no usar, será que aquí hay algo similar a lo que pasa con Monte Carlo? Que es que, sí, con Monte Carlo sencillo, la velocidad, no sé, se eleva por el cuadrado. El cuasi Monte Carlo que usan números con ciertas propiedades que llenan el espacio de manera adecuada, que de pronto aquí es lo mismo. En el fondo es pegarle allá al espacio como para estimar la matriz K. ¿Tendrían un efecto positivo o no? ¿Qué opina? Sí, señor. Entonces, hay dos cosas que cabe mencionar. Una de las cosas es que con el profe Fabio estuvimos probando también lo que son las orthogonal random features. Entonces, las orthogonal random features precisamente tratan exactamente, profe, lo que usted acaba de decir. Oiga, si yo ya me evito y yo ya no asumo que son aleatorias per se, sino que puedo muestrear de otras más reducidas, y eso es precisamente lo que trata la Random Fourier Feature, es que ya no lo muestreo a partir de gaussianas, sino que lo muestreo, ya le muestro dónde está, acá. Entonces yo muestreo, son ya la matriz G era mi matriz de Random Fourier Feature, pero ahora lo muestro de dos matrices, una matriz S y una matriz Q. La matriz la matriz S es una matriz diagonal que se muestra a través de una distribución chi cuadrado. Es chi cuadrado, pero realmente la raíz cuadrada de la chi cuadrado, con grados de libertad. Y esta matriz Q se muestra a partir de una uniforme, una aleatoria uniforme. Y esto que está acá ha mostrado buenos resultados. Entonces, esta es otra forma de hacer Random Fourier Feature. Y sí, profe, esta es mucho más fácil, es más sencilla y es más estable. Resultados experimentales nos han mostrado que este es un poquito mejor, realmente nos toca, con el profe tenemos ese compromiso de explorarlo mucho más. Esa es la primera respuesta, ¿listo? La primera es, yo puedo tener otro tipo de Random Fourier Feature y esa es una de las aproximaciones. Otra cosa que yo puedo hacer realmente es reducir dimensionalidad. Y una de las cosas que podríamos hacer, claro, si yo utilizo PCA, el problema es que PCA solamente me reduce de manera lineal. Listo, no me va a encontrar esas partes en donde realmente hay espacios cuadráticos o de n dimensiones. Entonces, para evitarme eso, algo que sí hemos pensado es, oiga, pongámosle, por ejemplo, un variational autoencoder al principio. Y eso ya lo estamos haciendo. Y hemos mostrado buenos resultados también con eso. Todavía no los tenemos para publicar, pero con eso queremos probar para hacer anomaly detection. Entonces, efectivamente, sí podemos hacer reducción de dimensionalidad. Y pues muestra que también tiene buenos resultados. Y en el artículo de este señor había alguna noción de cuánto me estoy ganando en velocidad respecto a la precisión, porque ya con esa cota de precisión tengo la precisión, la probabilidad que tenga un error mayor a tanto entre el producto y el K es
mayor o igual al epsilon, pues depende del epsilon al cuadrado y eso. ¿Cuánto me gano en velocidad? Digamos, porque le pasa a uno lo que le pasa en Monte Carlo. Si le dicen, cuénteme el número de formas de hacer 21, entonces uno dice, no, no se puede, no los puedo contar. El espacio es combinatorio, es finito, pero es muy grande, ¿sí? ¿De cuántas maneras hago póker? No. Pero pues con Monte Carlo y con el cuasi Monte Carlo más, uno coge y hace experimentos aleatorios en un computador y le sale una cosa que por la ley de los grandes números le aproxima a ese número que es combinatorio, que no lo podría contar si encontrar una fórmula, pero no la encuentran. Aquí le pasa igual algo así que dice uno, algo, la ley de los grandes números o algo así, me va garantizando que me voy ganando, me ahorré tanto con las muestras aleatorias. Es decir, en el otro es, tengo, no sé, n factorial por n no sé qué, no tengo tiempo de hacer esos pasos. Y aquí yo le digo, me voy ganando, si quiere una precisión del tanto por ciento en el estimado, pues tiene que hacer tantas muestras, o con cuasi Monte Carlo, pues muchas menos. Hay algo que relacione la precisión y la cantidad de información que me estoy ganando respecto, el speed up en los algoritmos que tendría con esa aproximación, con esa información que recolecto con los aleatorios. No, pues más allá de lo que le mostré ahorita, profe, con esto, no conozco. Más allá de que yo puedo, de que hay esta cota, bueno, realmente hay un resultado, realmente hay un paper de 2018 que muestra... Pero lo que pasa es que, claro, de pronto allá no está en el paper, pero por ejemplo, en el caso de ustedes, usted ya le quedó eso con D cuadrado, dice, si yo cojo D cosas, entonces si usted me da esta precisión, la precisión me sirve, yo le tengo ese D cuadrado, porque me depende solo de las Random Fourier Transform en la Matrix Density Estimation que hicieron. ¿En todos los algoritmos va a depender de ese D únicamente? Por lo menos en el nuestro, sí. O sea, con esto yo le digo esta precisión, le digo, listo, pues el diámetro, me tiene que dar el espacio para medir el diámetro, me tiene que decir el epsilon, sí. que quiere. El asunto es allá, por ejemplo, en ese el epsilon, ¿cuánto era o qué era? Porque yo vi mencionado el D, pero no el epsilon. No, realmente nosotros lo hacíamos de manera de cross validation. Realmente nosotros no lo hacemos de manera matemática. Realmente nosotros empezamos a optimizar, igual como se hace en cualquier algoritmo de aprendizaje de máquina. Nosotros empezamos... Pero si yo le dijera qué precisión tiene, ¿de dónde saca el epsilon para calcular? Porque usted cogió y calcula el M. Usted dice, listo, aquí los datos que usé para probar, diámetro, tanto. Usted dice el D, yo le puse este número de D cuadrado. Lo único que me falta ahí para calcular la precisión, digamos, la probabilidad de error, porque es en realidad el estado probabilísticamente, la probabilidad de que el error sea mayor que un epsilon, depende de ese epsilon. ¿De dónde lo saca uno si hizo un experimento de esos? Claro, este realmente es un parámetro que yo pongo. Entonces, si no me toca... Pero en el algoritmo no se ponía explícito. Usted dice, no, yo llego ahí, aplico el método y eso. Si me dijeran, estime cuál fue el epsilon, tocaría ir y calcular kernels de verdad, mirar cuál fue el error, ¿cierto? O sea, si quisiera uno hacer ese estimado, le toca hacer lo otro, ir y calcular la matriz y mirar cuál fue el error que tuvo. Sí, realmente aquí yo lo vería, a ver, lo que yo haría sería lo siguiente, yo lo podría hacer por optimización. Entonces yo, por ejemplo, lo que podría hacer es, fijo esto, entonces yo empiezo a probar diferentes C, y esto al final va a ser, eso lo puedo pensar como una función. Este es mi F, y esta es la función que yo estoy optimizando. Entonces lo que yo podría hacer es ir cambiando E hasta que llegue a ver, estamos cambiando, entonces lo que yo cambiaría es, espérame un segundo. Bueno, lo que yo aquí quiero realmente es esta probabilidad, ¿no? Realmente lo que yo quiero es que esta probabilidad sea un número exacto. Entonces yo, por ejemplo, aquí pondría, bueno, yo quiero que esta probabilidad no supere 0.03. Entonces yo aquí pondría 0.03 y lo que hago es optimizo esta función con respecto a epsilon. Y ya, profe, con eso lo podría hacer. O sea, como tengo los otros conocidos, yo fijé el D, conozco el diámetro, si quiero garantizar esa probabilidad, lo que tengo es que ajustar únicamente el epsilon en esta expresión, despejarlo, aunque bueno, es cuadrático y no sé qué, pero decir, busco un epsilon que me garantice que sea menor que eso y ya, listo. Y ya. En estos experimentos que ustedes hicieron no lo pusieron para decir, oiga, el error que teníamos era este, pero no sería difícil de calcular, decir. No sería difícil. No, realmente pues, lo puedo, pues incluso. Es despejar ahí qué epsilon me está dando y
¿Y qué probabilidad me da? En realidad, ¿qué probabilidad me da? ¿Y qué epsilon tuve? Listo. Ya con eso se contestan las dos preguntas que yo tenía. Listo, profe. Muchas gracias. Entonces, ¿ahora qué viene? Creo que les deben de llegar un mensaje, tal vez. Ya nos enviaste el correo con la sesión privada. Yo me salgo de esta un minuto para que no no. nos escuchen con toda seguridad y me vuelvo a conectar. Vale, muchas gracias. ¿Ya nos enviaste el correo con el enlace de la sesión de discusión? Sí, profe, hace unos minutos, Listo. aproximadamente unos 20. Entonces, profesores, en el correo está el enlace. Si quieren, se salen de acá para que no de pronto dejemos el micrófono abierto y nos escuchen la discusión y ya volvemos a comunicarle a la sesión pública la decisión. Muchas gracias. Yo no veo el correo con el enlace. No sé si no me ha llegado. Yo estoy buscando acá y tampoco me ha llegado. No nos ha llegado el correo con el enlace que venía de asistente. ¿De dónde viene? Sí, profe, va de nosotros. El profe Eduardo ya está ahí. Pero yo no lo veo el correo, no sé. No sé qué A mí hacer. tampoco me aparece un correo nuevo de asistente. ¿O será que está pegado el otro Ah, asistente? no. Aquí está. Ya está, lo tenía perdido por ahí. Ya lo encontré. Culpa mía. Voy para allá. Vale, profe. Yo no encuentro. Jurados enlace de liberación, profe, se llama. ¿Jurados? Sí, señor. A ver. Ah, sí, por alguna razón lo envió a la caneca. Muy bien, Alejo. ¿Ya pasó el susto? No, realmente el susto no, profe, no, realmente después de tanto estudiar. La verdad estaba muy relajado, profe. Sí, Realmente no, muy bien. Sí, la única de pronto fue la del profe Raúl, que a veces que no me entendía, que yo no me supe explicar también. Fue la única. De resto, Es que no, yo tampoco le había captado al final, que creo que fue cuando usted se dio cuenta. sí, exacto. Caí en cuenta que era que él estaba asumiendo que se estaba haciendo muestreo. Yo tampoco le había entendido. Yo tampoco la había entendido. Claro, yo dije, uy, claro, él está pensando que estamos haciendo lo mismo claro, cuando él dijo que es que hace lo mismo que un autoencoder variacional, yo dije, no, ya, él está asumiendo que yo estoy pasando muestreo y vuelvo y salgo. Entonces, No, claro, pero bien. No, y se defendió súper bien, Alejo, súper. Sí, muy gracias, bien. Y la presentación excelente, gastó 30 minutos exactamente. gracias, profe. Exacticos, sí, no, muy bien. Y la respuesta a las preguntas estuvo muy bien. Y, fíjese que Eduardo quedó contento. Gracias, profe. No, la verdad, la ayuda suya fue muy importante ahí. Pues Sí, ¿no? eso sí, es practicar, pero bueno, muy bien. Pero sí, estuvo denso. No pensé que fuera a ser así, y eso que no se metieron con densidad. No se quisieron meter a ese camino. O sea, ninguno. No, pero sí, el profe Germán ahí también estaba ahí ahondando con los detalles, pero bueno, menos mal usted también se conoce ese trabajo muy bien. Sí, bro. Sí, ese bound, pues es como que le llamó a él mucho la atención eso, sí, pues sí, realmente esos bounds no son tan útiles. No. Sí, pero son muy amplios. Lo otro es que lo que él decía de Quasi Monte Carlo, exactamente lo que usted le respondió también, doctor, con el random features, de pronto faltó haber dicho que hay una investigación amplia y ahí sí lo que usted me había dicho de incluir ese hubiera sido útil, hermano, y usted lo dijo, yo le dije que no. Sí, pero bueno, no importa, porque no, pues me parece que al final, bueno, pues ya vinieron. Ya volvimos. Eso fue rápido. Sí.
Profe Liliana, muchas gracias por aceptar ser parte del jurado. No, muy interesante, gracias. Bueno, la profesora Liliana les va a comunicar la decisión. ¿Y esperamos a que lleguen todos o ya aquí ya están todos los...? Todos, ya está Raúl, ya está el profe Eduardo, ya estamos ahí todos. Bueno, pues Joseph, te queremos felicitar. Nos parece que el proyecto está muy bien planteado, que tienes los conocimientos necesarios, como también demostraste en tu examen. Entonces, pues, aprobado examen y aprobado proyecto. Muchísimas gracias a todos. Felicitaciones. Nos falta darle la palabra al profe Fabio. El profe Eduardo tiene que excusarse ahí. Profe Fabio, si quiere hablar ahí en unos par de minutos que faltan. No, agradecerles a ustedes pues por haberse tomado tiempo de revisar el trabajo, muy interesante, pues toda la retroalimentación y las preguntas pues nos pusieron a pensar y me parece que eso enriquece mucho todo el proceso. Y bueno, y no nada más que agregar, Alejandro se defendió muy bien, entonces no tengo nada más que agregar. Muchas gracias. Sí, Bueno, sólido el chino. felicitaciones. Muy bien. Gracias a todos. Buenas tardes. Y, Adiós, pues. cada uno envía el acta con la firma, ¿cierto? Creo que no está... Profe, ¿me escuchan? Sí. Sí. Profe Raúl, por favor, pues nos envía su número de documento por correo a la dirección. Yo termino de diligenciar el acta y se lo envío a cada uno para ir recolectando las firmas. ¿Listo? La puso en el chat del otro, pero se perdió. No, profe, el profe Raúl no alcanzó. Entonces, Sí, lo solo la profe Liliana. Da igual, te he mandado el correo ahora. Listo, Bueno, perfecto. muchísimas gracias, profe. Y Bueno, la Alejandro, diligencian, la mandan y la volvemos firmada en PDF y ya. Ellos la componen y la envían a Consejo de Facultad. Gracias, profesores. Gracias, Fabio. Gracias, Joseph. Gracias a los asistentes. Suerte, gracias. Chao. Gracias, hasta luego. Gracias.